Capítulo 180. Franklin es un político celestial. Solo hay que ver el proceso por el que fue elegido como el 32º presidente y su desempeño como gobernador para darse cuenta de que es, sin duda, un hombre para quien la política es el criterio de todo juicio y la totalidad de su vida. Si alguien así ha venido personalmente a Europa, no hace nada que le suponga pérdidas. Ya ha ganado bastante con el simple hecho de venir a Múnich. Desde el punto de vista de Joseph, era imposible que ese hombre no entendiera esta frustrante situación. No en detalle, por supuesto. Probablemente tampoco esperaba que las posturas de cada país fueran tan radicalmente diferentes. Pero seguramente lo había intuido. Después de todo, la cobardía de Inglaterra y Francia ya quedó demostrada desde el Anschluss. En otras palabras, el presidente Roosevelt vino aquí para obtener precisamente eso, el mero hecho de haberse posicionado contra Alemania. ¿Por qué? Primero, porque es uno de los pocos humanos que están convencidos de la próxima guerra. ¿Realmente cree que Alemania perderá? Contra esa Inglaterra y Francia. Me parece que se está adelantando demasiado. Hablar del resultado de la próxima guerra en una conferencia de paz. Me temo que no puedo seguirle en ese razonamiento. Segundo, porque Franklin ha juzgado que incluso si estalla la próxima guerra, podrán derrotar a Alemania. Su forma de desviar la conversación sin mostrar ni un ápice de perturbación demuestra su confianza. La Alemania nazi, ¿qué va? Está convencido de que con el poder de Estados Unidos sumado a Inglaterra y Francia, la victoria está asegurada. Por mucho que Joseph considerara a Francia como una nación de idiotas que se han encerrado a sí mismos tras muros de hormigón, y a Inglaterra como un imperio caído separado por el mar, en este momento no podía discernir. ¿Era eso arrogancia o verdadera confianza? En conclusión, incluso si regresa de Múnich sin haber conseguido nada, si después estalla una guerra, no se convertirá en algo más que un simple presidente democrático. Bueno, quizás sea así. Claro, ¿cómo podría haberse convertido en una figura que el zar vigila con tanta cautela si fuera alguien que se deja pisotear tan fácilmente? Es precisamente por ser este tipo de persona que está tan seguro de la próxima guerra. Un presidente demócrata que ni cree en la paz de Wilson ni le importa la doctrina Monroe desde hace tiempo. Es por ser así que se está ganando el derecho a ejercer poder absoluto en esa nación democrática. Este hombre desea, aunque sea por un momento, elevarse a una posición comparable a la del zar. Aunque se excuse diciendo que es por el futuro de su país, el resultado no cambia. Tal como hizo el Führer nazi. Un hombre que afirma necesitar el poder. Y no cualquier poder, sino uno comparable al del zar. Se revela en su actitud, aparentemente tranquila pero observándome con agudeza. Este hombre. No falta mucho para que caiga en la ilusión de que el destino está en sus manos. Es un hereje. Se necesitaron 2 días para recomponer las piezas de la conferencia que se había desmoronado. Aunque es evidente cuántos encuentros secretos hubo durante ese tiempo, Joseph sintió la necesidad de establecer nuevos criterios tras su encuentro con FDR ayer. Variables y constantes. Hay que organizar el tablero con estos 2 elementos, más simple que antes. Sobre el censo del que hablamos antes. ¿Qué les parece si en esta conferencia nos limitamos a discutir solo sobre los alemanes? Exacto. Debemos debatir la legitimidad de los Sudetes, no agregar nuevos problemas. Las constantes son, obviamente, aquellos que mantienen una actitud invariable en la conferencia. Ellos son las constantes. Entonces quedan 3 variables. La Alemania nazi, Estados Unidos y él mismo. No puede ser más simple que esto. Los movimientos de estos 3 determinarán el resultado de este tablero. Como siempre, el inicio vino del Führer nazi, que pretendía ser una constante. Lo repito, no habrá retirada de tropas. Aunque Checoslovaquia declare la movilización general dentro de una semana, mi decisión no cambiará. ¿El Führer es consciente de que esta conferencia es la última oportunidad para negociar? Si esto fracasa, significa guerra. Si es una guerra por la autodefensa, que así sea. ¿Acaso ustedes podrían quedarse de brazos cruzados viendo a sus ciudadanos sufrir en tierra extranjera? Ellos son checos que han vivido en tierra checa. Son alemanes que llevan sangre germana, hablan alemán y sienten profundamente la historia alemana. El Führer presenta sus palabras como si fueran verdades absolutas e inmutables. Las palabras de FDR no penetran ni un poco en sus oídos. Hay que empezar a desenredar esto desde aquí. Hay que hacer que todos se den cuenta de que ese que pretende ser una constante es, en realidad, una variable. Sí, traducido al lenguaje de estos nazis. Hay que revelar que el Führer, que pretende ser perfecto, es en realidad un ser imperfecto, voluble y no tan obsesionado con la ideología como para ser capaz de una respuesta exterior flexible. ¿Cómo es esto posible? Es simple.
Quisiera hacer una pregunta. Diga. ¿Cuántas divisiones tiene disponibles para movilizar? Hay que ir más firme. Como alguien aún más inmutable. Hay que atacar fingiendo estar más loco. ¿Por qué pregunta eso de repente? Dado que la Wehrmacht superó los 500.000 hace tiempo, ¿serán unas 70 divisiones? No, pensándolo bien, me pregunto por qué tuvimos que abandonar Varsovia. Si hubiéramos sabido que surgirían problemas militares tan pronto, el ex primer ministro Kokovtsov no habría tomado una decisión tan importante. ¿Quiere discutir más? Entonces tendría que revelar el contenido del protocolo adjunto y las condiciones de ambas partes en caso de que estalle la próxima guerra. Sabiendo esto, el Führer, con los labios temblando ligeramente, no puede decir nada. No soy el primer ministro Kokovtsov. ¿Entiende lo que quiero decir? Aunque firmamos un pacto de no agresión, no contemplamos el caso de anexionar un país así. Francamente, no esperábamos que Alemania se expandiera de esta manera. ¿Lo ven? Si realmente estuviera firmemente loco, no debería haberse echado atrás aquí. Así que preguntaré de nuevo. ¿Cuántas divisiones puede movilizar la Alemania nazi? La respuesta fue incorrecta. Aquí debería haber mostrado una respuesta inmediata, como cuando la Wehrmacht cruzó la frontera checoslovaca a pesar de su preparación inadecuada. Es decir, debería haber demostrado confianza y una actitud inmutable. Al menos debería haber hecho el teatro de llamar a un subordinado y dar la orden de movilización al instante. No me digan que ni siquiera conocen el número de sus propias tropas. Pero el silencio es más vergonzoso que cualquier excusa. Este hombre no es una constante loca. Es una mera variable. Bien, dejemos al Führer expuesto. Ahora, permítame preguntarles a todos ustedes. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Por lo que han estado diciendo, que si esto termina aquí habrá guerra, pero déjenme decirles claramente que nuestro imperio no tiene intención de ir a la guerra con Alemania. Por eso me pregunto. Vamos a exponerlos a todos. ¿Cuántas divisiones pueden movilizar ustedes ahora mismo? Porque el poder diplomático surge del cañón de un arma. Dicen que cuando baja la marea, se revela quien estaba desnudo. Tú también. Vaya, tú también. Oh, yo también. Nadie esperaba que todos estuvieran desnudos. Cuando Joseph preguntó, entonces, ¿cuántas divisiones tienes? Usando el criterio del poder militar, todos empezaron a cerrar la boca. Aunque nadie lo dice en voz alta, todos han tenido la misma imaginación. Podremos vencer a Alemania. Francia está bien. Pero Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón. No es fácil intervenir contra ambos simultáneamente. La cuestión de quién ganaría si estalla la guerra. Considerando que la Gran Guerra fue una larga guerra de trincheras que solo trajo una victoria llena de cicatrices, casi nadie imaginaba un futuro brillante. Detrás de la pregunta de Joseph había este trasfondo. Primero, que Rusia era un extraño que no participaría en esa maldita guerra, y segundo, era casi una burla preguntando quién de todos ellos estaría realmente preparado para la guerra. Desde el principio solo había una respuesta correcta. Nadie estaba preparado para la guerra. Estar preparado para la guerra significa poder aplastar al enemigo sin obtener una victoria pírrica, y aquí no hay ningún país capaz de lograr eso. Al principio, el primer ministro Daladier propuso ayudar al partido nazi a obtener autonomía legal en Checoslovaquia. El Führer lo rechazó. Era una propuesta difícil de aceptar cuando ya había movilizado al ejército. Luego, el primer ministro Chamberlain sugirió enviar a Alemania más del 50% de la población de los Sudetes. También fue rechazado. Al final, lo que la Alemania nazi quería era tierra más que población. Se reveló que el objetivo era obtener Lebensraum. Entonces, el ministro de Defensa checoslovaco Zirový dijo que ordenaría una movilización general por precaución. Esto significa que Francia también tendría que emitir al menos una movilización parcial según el tratado. El número sería ligeramente mayor que el de la Alemania nazi. Si se diera una movilización general, la historia sería diferente. Joseph, que había estado resumiendo esta tediosa conferencia desde el primer día, expresó su conclusión final frente a todos. Por ahora están parejos. No se sabe quién ganaría. ¿Pero qué pasaría si el primer ministro Chamberlain también ordena una movilización? Entonces el Führer nazi tendría que retroceder. ¿Y si Estados Unidos se une también? Entonces la Alemania nazi, este Lebensraum, se acabaría. Incluso tendría que vomitar Austria. Por supuesto, no todos estarían de acuerdo. Era un método simple y bruto que comparaba solo el poder diplomático disponible, excluyendo la cuestión de la voluntad. ¿Acaso creen que pregunté por curiosidad sobre cuántas divisiones tienen?
De todas formas serán menos que las de mi país, no me interesa. Lo que realmente quiero saber es, ¿realmente irán a la guerra? Eso es lo único que quiero saber. Aunque mira a su alrededor golpeándose el pecho con frustración, nadie puede responder fácilmente. El poder diplomático viene del cañón del arma, pero la voluntad de apretar el gatillo viene del coraje. Aunque pregunta directamente, ¿tienen intención de ir a la guerra?, la respuesta sigue sin llegar. Finalmente, Joseph miró a Roosevelt, quien había caído en la herejía. Estos son sus futuros aliados. ¿Realmente confía en estos tipos para ir a la guerra contra Alemania? ¿No sería mejor firmar un pacto de no agresión? Mierda. Luego al Führer, cuya máscara se había caído. No es tu locura la que ha triunfado. Es el miedo de ellos el que ha sido derrotado. Y volviendo a su asiento, volvió a morder su pipa. Solo mirar a los personajes reunidos aquí le hacía sentir que realmente podría desarrollar cáncer. Las fuerzas checoslovacas, que ascienden a 1 millón de hombres, están completamente armadas y en espera de órdenes superiores las 24 horas. Por primera vez desde el fin de la Gran Guerra y la suspensión del servicio militar obligatorio, Francia emitió una orden de movilización parcial. Sin embargo, sin importar cuántos fueran o cuán poderoso fuera el ejército. Acuerdo de Múnich alcanzado. Checoslovaquia pierde el 30% de su territorio y 5 millones de habitantes. Guardián de la paz o deserción de aliados. El Acuerdo de Múnich, un tratado que demostró que no solo la seguridad colectiva había terminado hace tiempo, sino que ni siquiera la seguridad del bloque podía protegerlos. Por supuesto, los políticos estaban ocupados vendiendo su imagen tan pronto como regresaron a sus países. Esto que tengo en mis manos es una promesa que obtuve personalmente del Führer nazi. Paz para nuestro tiempo. Yo la he conseguido. ¡Hurra! Chamberlain agitó el papel del Acuerdo de Múnich frente al micrófono durante su discurso, presentándolo como si la paz para nuestro tiempo, citada de una antigua oración, se hubiera preservado gracias a él. ¿Qué es la paz? La paz es tener poder y no usarlo. Entonces, Francia es sin duda un país pacífico. Esta es una victoria para Francia. Aunque no tan públicamente como Chamberlain, Daladier también promocionó los logros del Acuerdo de Múnich en el Parlamento, planteando la cuestión de qué es la paz con elegancia. Si había alguien con un ambiente diferente a estos, era. Dicen que FDR fue a pescar de nuevo a Europa. ¿Por qué diablos deberíamos involucrarnos en una guerra europea? Para sufrir otra gran guerra y gran depresión. El presidente debe estar loco. O el fantasma de Wilson lo ha poseído. Franklin D. Roosevelt. Solo él no recibió de sus ciudadanos la evaluación de haber preservado la paz, en un ambiente completamente diferente. Sin embargo, FDR lo reconoció. Aunque las burlas han llegado al extremo, no están equivocados. ¿Por qué? Porque la paz realmente no se ha preservado. Tal como él dijo, la paz no se había preservado. Una vez reconocido este hecho, deberíamos responder también. Déjalo. Todas esas burlas parecían convertirse en el impulso que necesitaba. Aunque no pudo preservar la paz, a cambio, si estallaba la guerra. Cuando estalle la guerra, sabremos quién tenía razón. Él obtendría el poder absoluto. No era elegir la paz cediendo los Sudetes, sino elegir el poder. Esta era la mejor opción que tenía a su alcance. Capítulo 181. Normalmente, cuando la economía se deteriora, comienza la liquidación de inventarios. Esto no es simplemente un intento de vender materias primas a bajo precio para obtener ganancias por volumen, sino que se acerca más al proceso natural de reducción de la oferta del que habla la economía. Es decir, cuando la demanda a largo plazo disminuye, también se reducen las ganancias y la oferta. Es simplemente parte del proceso de contracción del mercado. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se llega al punto en que el precio de las materias primas no puede bajarse más? Como cuando la política monetaria deja de ser efectiva, similar al punto donde el Banco Central tiene una tasa de interés del 0%, en ese momento, el mercado no solo se contrae, sino que comienza a destruirse. En términos simples, significa que durante una recesión, los precios de las materias primas comienzan a dispararse más allá de la relación tradicional entre oferta y demanda. Cuando suben los costos de construcción, aumentan los precios de todos los activos basados en terrenos, sube el costo de vida y aumentan los costos de producción. Aunque esto no significa que los productos o activos vayan a venderse. Solo observando el precio de las materias primas, podemos ver cuán grande es el impacto cuando uno de los pilares de la industria se desestabiliza. Esta era una realidad que incluso los economistas clásicos, que solo operaban en el segundo cuadrante del gráfico antes de la economía keynesiana, reconocían. No es coincidencia que al inicio de la Gran Depresión, el gobierno de Hoover, que era prácticamente un espectador, intentara mantener las líneas vitales de industrias como el acero, la madera, el petróleo y el caucho.
Exagerando un poco, se podría decir que el New Deal de Roosevelt fue la germinación de las semillas industriales que dejó Hoover. Pero tal planificación y sus frutos solo fueron posibles porque era Estados Unidos. Les informo de antemano porque las cosas podrían ponerse difíciles en el futuro. ¿Por qué? Pronto tendremos un acorazado gigante de más de 60.000 toneladas. Y vendrán varios más. Y ahora nos dice que cortará el suministro de acero y petróleo. Cuando Beren pronosticó malas noticias, el gabinete japonés no pudo mantener la calma. Las materias primas que controlan la inflación, mantienen la industria en funcionamiento y en última instancia permiten la expansión militar. Para Japón, ese pilar fundamental era Rusia. Y ahora se dice que esa Rusia ya no podrá ser un apoyo tan confiable como antes. Sin embargo, para estar dando noticias tan lamentables, la actitud de Beren era bastante segura. ¿Me pregunta por qué? ¿En serio? ¿Hay alguna otra razón? ¿No están las relaciones entre nuestros países mejor que nunca? Ja. Me pregunto quién dice que están bien. Hace poco se completó la última votación regional del Anschluss alemán. Todas las elecciones en Austria se completaron con una victoria abrumadora para Alemania con un 99.73%. De manera similar, en los Sudetes, la votación entre los alemanes obtuvo un 98%. El levantamiento de Alemania se volvió imparable. Está bien que se lleven bien con Alemania. Aunque no sea una alianza abierta, se han vuelto bastante cercanos. ¿Ese es el problema? ¿Qué cooperamos con la Alemania nazi? El problema es que nosotros sufrimos las consecuencias. Estados Unidos no es tonto. Más precisamente, FDR es el mayor obstáculo en el camino que el zar desea construir. ¿Realmente una persona así se quedaría de brazos cruzados ante el levantamiento de Japón? ¿Ante Rusia que abiertamente ayuda a Japón? Las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, no se quedarán quietas por nada del mundo. ¿Piensan que ustedes están usando los recursos que les proporcionamos para amenazar la seguridad de sus colonias? ¿Creen que se quedarán sin hacer nada? Hace 5 años habría sido difícil. Era una época en que todos estaban obsesionados con la regionalización y luchaban por proteger su propio terreno. Pero los tiempos han cambiado. Las sanciones podrían trasladarse a nosotros. Si eso sucede, ellos tampoco saldrían ilesos. Viceministro Fumimaro, ¿por qué actúa así? Si fuera el ministro de Finanzas Korekiyo, habría entendido de inmediato. Beren respondió medio irritado ante su interlocutor que preguntaba con descaro a pesar de saberlo todo. ¿Lo ha olvidado? Somos un país neutral. No pueden ocurrir disputas comerciales que amenacen la neutralidad. Una obstinada insistencia en la neutralidad. Ayudaron a Japón dentro de los límites que no amenazaban la neutralidad, y ahora que parecía que esos límites se cruzarían, retirarían su apoyo. Es decir, sin importar cuánto mejoraran las relaciones entre los dos países, nunca llegarían al punto de compartir el mismo destino. Aunque Fumimaro ya lo sabía, al escucharlo directamente de la boca de Beren, no pudo evitar tragar saliva. Un largo silencio se extendió entre los dos. Beren volvió a preguntar. La elección está en sus manos. ¿Se rendirán? Imposible. Entonces la conversación ha terminado. Haré lo mejor que pueda, pero como máximo será 1 año. Dentro de ese año, tendrán que encontrar una manera de sobrevivir. Aunque el petróleo y el acero eran los principales, ¿cómo podría ser solo eso? El imperio japonés importaba una cantidad considerable de productos desde Rusia, desde tierras raras hasta simples tejidos de lana. Un diagnóstico terminal para tal país. Si hay algo positivo, viendo lo que pasó en Múnich, parece que Europa Occidental y Estados Unidos aún no están unidos. Si van a tomar una decisión, deberían hacerlo rápido. No hay otra alternativa. La neutralidad de una potencia media mediocre solo rompe la paz entre las grandes potencias. Una crítica mordaz pero difícil de refutar. Así que conviértanse en una gran potencia. Eso lo resolverá todo. Beren no olvidó dar su último consejo. Al igual que Corea, que celebra el Año Nuevo el primer día del calendario lunar, Rusia también pasa el 31 de diciembre despidiendo el año con abundante comida junto a vecinos, familia y seres queridos. Un año más viejo. Y sin falta, junto con el frío invierno, amanece un nuevo año. En Europa hay varios reyes famosos por sus largos reinados. Están Federico IV del Sacro Imperio Romano y Augusto I de Alemania. Pero desde la industrialización, entre las grandes potencias, generalmente se mencionan 2. Uno es la reina Victoria de Inglaterra, quien gobernó durante 63 años. Y el otro es Francisco José I del Imperio Dual, quien ascendió al trono a los 18 años y gobernó durante 68 años. Y si las cosas siguen así, quizás yo también podría seguir sus pasos. No,
Quizás no tanto. Apenas llevo 43 años, así que todavía falta mucho. Sea como sea, puedo sentir que este viejo cuerpo ardiente se está convirtiendo en carbón que solo conserva el calor. No es por la piel arrugada por el envejecimiento, sino por el conocimiento que se agota en mi mente y las opciones que se reducen por ello. Por eso fue esta presión sobre Japón. Majestad, yo, Beren, he regresado después de entregar personalmente el diagnóstico terminal. Servirá de algo si esa nación insular intenta mantener la razón. Un peón avanza hacia adelante aún sabiendo que morirá. Solo mirando la única cuerda de salvación, la esperanza de convertirse en reina al final del tablero. Aunque la guerra del Pacífico fue provocada por el complejo de inferioridad asiático, el racismo y nacionalismo, y la lucha por el monopolio chino y las limitadas colonias. Había una sola causa directa. Fue porque FDR sentenció el futuro de Japón a muerte al cortar las materias primas. Y en esta historia alterada, no podía estar seguro de si FDR volvería a dictar sentencia de muerte a Japón. Por eso he regresado así. Estados Unidos amenazando nuestra neutralidad. Japón enfrentándose a Estados Unidos. Al final, aquellos que no pudieron unirse contra mí, y la metrópoli que observa. No saben cuánto tiempo y esfuerzo tomó completar esta estructura. A este paso, tendrán que renunciar a toda expansión o quemar hasta el final. La probabilidad de que sea lo primero. Puede considerar que es nula. La prueba está en que han construido un acorazado que alcanza las 68.000 toneladas con todo su armamento. Excelente. Ahora entregaré este Japón a FDR. Es un problema que él debe resolver, ya sea solucionándolo o ganando la batalla. Me pregunto cómo reaccionará FDR, quien se ha movido activamente en la política mundial. Esto será interesante. ¿Por qué me miras así? ¿Parezco demasiado villano? Para nada. Claro que sí. ¿Cómo no voy a darme cuenta de que la gente a mi alrededor se queda sin palabras cada vez que muestro satisfacción? Sin embargo, todas mis acciones son al final algo que alguien hizo en la historia original. No tengo razón para sentir culpa especialmente porque la presión con el petróleo y el acero es algo que Estados Unidos perpetró. Y a estas alturas, para dejarme llevar por sentimientos tan blandos. No lo veas así. Todo esto es por el imperio. En décadas, nunca lo he dudado ni una vez. Solo me queda convertirme en cenizas ya consumidas. Entonces, ¿quiénes serán los que se convertirán en cenizas conmigo? Todos son candidatos. Para que la próxima guerra sea la última. Dale a FDR una explicación moderada. Dile que Rusia no participará en la presión contra Japón, pero que planea terminar las relaciones comerciales injustas, algo así. Entendido. El fuego comienza a extenderse a las naciones que, junto conmigo, se convertirán en tierra fértil para la próxima generación. ¿No es eso una guerra final? No dejar nada más que quemar después. Esa es mi manera de crear la paz. La tierra congelada se está derritiendo. No debió hacer eso. ¿Qué dice? Está mal haberse burlado de esos gusanos que solo saben hablar. Ah, alguien de su posición debería entenderlo. Finalmente nos volvimos a encontrar. No, era inevitable encontrarnos. Es imposible que un primer ministro y un director no se encuentren ni una vez durante su mandato. Aún así, Bronstein no pudo evitar soltar esas palabras apenas se vieron. Mire, director, si la situación mundial fuera una tabla plana, el imperio sería un eje enorme con su mera existencia. Un péndulo gigante que mantiene el equilibrio sin tambalearse. ¿Y eso qué significa? Si ese péndulo permanece fijo, quizás la guerra no se volvería tan seria. Todos lucharían con armas, pero conscientes de nuestra presencia. Mientras hablaba, Jugasvili movió su copa al centro exacto de la mesa. Pero el zar no desea una próxima guerra tan mediocre. Su gran plan no es para este juego de niños. ¿Entonces la provocación fue deliberada? ¿Esto es una excusa? ¿Algunas divisiones? ¿A esto le llaman amenaza? Deberían haberse quedado quietos observando con los brazos cruzados. No, al menos no deberían haber mencionado al ejército frente a todos. Incluso si el imperio estuviera en posición de contener la expansión de la guerra con su mera existencia, no deberían haber dado la impresión de intervenir directamente en ella. No debemos dar ni un atisbo de esperanza a esas potencias occidentales. Esa es la neutralidad del imperio. La tratas como algo sagrado. Parece que has olvidado algo por concentrarte demasiado en la propaganda. ¿Qué cosa? El hecho de que el zar mismo romperá la cáscara de la neutralidad del imperio. Estados Unidos y Japón. Europa Occidental y Alemania. Una declaración que sugiere que no solo la alianza entre Estados Unidos y Europa Occidental es el punto de conexión entre estas dos estructuras diferentes. Los eslavos,
la única otra esfera de poder capaz de intervenir en dos guerras separadas. Directo al punto. Por cierto, director, no respondió mi pregunta anterior. Aunque me convertí en primer ministro, todavía desconozco la voluntad del zar que se le ha confiado. ¿Por qué sale ese tema ahora? Pero ahora creo que lo entiendo. Por alguna razón, siento que en sus manos está el punzón que romperá esta neutralidad. No es así. No es así. Jeje, ya veo. El proyecto Pompeyo, en el que ni siquiera el general Kornilov se ha involucrado profundamente desde Roman. ¿Sabrá el primer ministro de su existencia? Si lo sabe, ¿cómo lo sabe? Mientras sus pensamientos se volvían más complejos y su cabeza daba vueltas una vez más. Señor primer ministro, el zar lo llama a la sala de recepciones. Iré de inmediato. Un sirviente del Palacio Imperial se acerca para llevar a Jugasvili. La neutralidad del imperio. El pensamiento de Bronstein, quien había estado convencido de que esto solo se rompería en la próxima guerra. Piénselo bien. ¿Quién realmente puede romper la neutralidad de este imperio? ¿Quién puede cambiar la voluntad del zar? Ese maldito primer ministro sigue intentando contaminar su pensamiento. Solo el zar. No se equivoque. La misión que se le ha dado también es parte de eso al final. Bronstein, que pretendía criticar las acciones en Múnich, acabó recibiendo un golpe inesperado. Al ordenar sus pensamientos con calma, de repente se le ocurre. Entonces, ¿dónde comenzó realmente esta guerra? No piensa en ello. No razona sobre ello. Definitivamente no juzga ni muestra lealtad excesiva. Aunque se ha prometido esto toda su vida, hoy, en este momento, no puede evitar que sus pensamientos continúen especulando. ¿Es la Gran Guerra la causa de la próxima guerra? ¿O incluso la próxima guerra es simplemente una herramienta más para el propósito que el zar quiere lograr? Jaja, esto no tiene sentido. Todos son iguales ante él. Aunque ha sido uno de los que más ha repetido esto solo de palabra. En este momento, Bronstein volvió a comprender verdaderamente. El mundo entero es igual ante el zar. No es alguien que busque el poder físico y material del que habla Nietzsche, sino alguien que persigue únicamente sus propios valores. Si lo que dice el primer ministro es cierto, él es verdaderamente el único Übermensch. El verdadero superhombre. Capítulo 182. El mundo simplemente seguía su curso, sin conocer la causa. Al despertar, lo único que ocurría era la implementación de la Operación Verde, que movilizaba a 96 divisiones de la Wehrmacht para destruir militarmente a Checoslovaquia. Les dimos todo. Bohemia, Moravia, Silesia. Incluso les entregamos los Sudetes. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Sería por la emergencia en el imperio japonés, uno de los pocos países proalemanes? ¿O porque juzgaron que se había revelado la debilidad nazi al no poder liderar el acuerdo de Múnich? ¿O quizás Alemania planeaba esto desde el principio? ¿Es porque el ejército checo intentó controlar Eslovaquia? ¿O es por el corte de relaciones con Alemania? Aunque sería más extraño quedarse quieto después de que te quiten territorio. Nadie lo sabe. Absolutamente nadie. Aunque la conferencia de Múnich que recordaban las potencias fue un desastre, al menos era claro que Alemania había recibido concesiones y todo había terminado ahí. Sin embargo, el Estado que declaró independiente Josef Tiso, jefe de gobierno de Checoslovaquia, dejó de existir. Hungría se ha movido. Esos malditos que lograron su independencia gracias a nuestra ayuda. Bueno, ellos superaron la crisis económica acercándose a Alemania desde la Gran Depresión. No es de extrañar. ¿Qué haremos al respecto? Nada. No haremos absolutamente nada. Rusia no reaccionó incluso cuando Hungría se unió al reparto de Checoslovaquia. Lo único claro era que todo lo que Chamberlain había proclamado agitando ese papel frente a los ciudadanos hace apenas 6 meses era una completa mentira. ¿Qué hacemos ahora? Según el tratado, deberíamos declarar la movilización. Pero, ¿no sería eso repetir la crisis de julio? Francia, e incluso Italia, seguían hoy sin poder decir palabra, con la boca cerrada. Ahora la cobarde Francia debía tomar una decisión. Guerra o silencio. Ya no había lugar para retroceder. Porque ya estaban al borde del precipicio. Si tan solo hubiéramos tenido unos años más. Las palabras del Führer rebosaban de lamento mientras miraba por la ventana. Si tan solo hubiera podido reorganizar más el ejército. Si tan solo hubiera podido trasplantar más del poder industrial de Checoslovaquia. Aunque hubiera sido mejor así, el mundo no lo esperaría. Lo confirmó una vez más con el reciente acuerdo de Múnich. Rusia nunca sería un aliado permanente. El conflicto con ellos era un destino inevitable, y esto sería el preludio de una guerra santa que amenazaría el Lebensraum.
El tener que atacarlos incluso después de obtener los Sudetes era todo para evitar la guerra con los eslavos. Solo era un elemento para prevenir la guerra que el zar había predicho. El descontento entre los generales no es menor. Parece que no pueden seguir los movimientos dramáticos posteriores a la conferencia de Múnich. Múnich fue solo un campo de pruebas. ¿Por qué nadie entiende eso? ¿De verdad creen en ese pedazo de papel? En ese papel que Rusia probablemente ya usó como papel higiénico. Las potencias occidentales no son de fiar. Sin embargo, Adolf se sentía frustrado al tener que liderar esta guerra solo, mientras todos se mostraban cautelosos argumentando que no estaban preparados, que aún era demasiado pronto. Blomberg, ¿de verdad no lo entiendes? Si hacemos la guerra en el momento predeterminado, Rusia ganará. Lo siento, Excelencia. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué Rusia se molestaría en avanzar hacia el sur? Suspiro. ¿Tienes los oídos tapados? Nunca has escuchado sus consignas de agitación. ¿Qué es la agitación? La agitación es un mensaje sofisticado, una forma de educación basada en la repetición y el énfasis. Por lo general, en estas consignas deben revelarse el enemigo, el objetivo y el método. Pero la agitación de Rusia es diferente. Ellos no tienen un objetivo. No tienen enemigos tampoco. No tienen nada establecido. Simplemente exigen lealtad superficial al zar. Eso es lo que da miedo. La guerra de Rusia comenzará en el momento en que el zar llene esas consignas con enemigos y métodos específicos. El zar descenderá para destruir este Lebensraum, para impedir el levantamiento de Alemania. ¿Por qué? Porque solo él puede hacerlo. Solo él puede hacerlo. El zar de esas tierras congeladas lo sabe mejor que nadie, y lo hará. Él es ese tipo de hombre. Un hombre que sabe mejor que nadie lo que debe hacer, y una vez que siente la necesidad, actúa sin dudar. Ese miedo a lo desconocido, a no saber cuándo ocurrirá, empuja a Adolf. Por eso ocupó Checoslovaquia. No porque no confiara en el acuerdo de Múnich, sino porque confía en el zar. Porque confía en su capacidad de juicio. ¿La movilización total de Francia? ¿El bloqueo marítimo británico? ¿Realmente creen que algo así puede detener a nuestra gran raza aria? ¿De verdad lo creen? No. Absolutamente no. Ni siquiera temía a esos tipos que se agitaban en el frente occidental. Ni siquiera los consideraba oponentes. Esto no se trata de una guerra entre ejércitos. Nikolai, habrás sabido que no me ataría a algo como Múnich. Este es un juego de alto nivel que solo pueden jugar personas del mismo calibre. En ese sentido, esta ocupación de Checoslovaquia es un acto que voltea el tablero que el zar había estado preparando durante tanto tiempo. Ahora él debe preparar un nuevo tablero e invitar al zar a él. Llama a Francia de nuevo. Diles que si aceptan la ocupación de Checoslovaquia, no formaremos ninguna alianza por un tiempo. ¿Hungría? ¿Italia? ¿Japón? Francia teme que cualquiera se una a Alemania. Esos tipos se someterán por sí mismos con solo darles una excusa plausible. Pero si eligen resistir, que Brauchitz se prepare para una posible guerra. Entonces, aunque sea un poco pronto, no habrá más opción que elegir la guerra con Francia. La opción de evitarla nunca existió. Porque si la evitara una sola vez, Rusia ganaría. Adolf no tenía intención de permitir la victoria de un tercero. Los aislacionistas ignorantes, aquellos que intentaban ocultar el verdadero poder de los Estados Unidos, decían: Rusia está ralentizando el suministro de acero y petróleo a Asia. Sí, ¿cómo podría el gran imperio ruso mantener ese precio para todo el consumo de materias primas de Japón? Es demasiado incluso para ellos. Entonces, ¿no aumenta esto la importancia de Estados Unidos en Asia? Roosevelt no podía dejar de frotarse la cara ante la estupidez de aquellos que consideraban esto como una señal de que el imperio ruso era proestadounidense y participaba en la presión comercial contra Japón. Estos idiotas realmente piensan que esto es una buena noticia. ¿Todavía piensan que Asia y Japón son países con los que se puede dialogar por canales diplomáticos y que se acobardan con solo alzar la voz? Si Rusia no hubiera sido el dominador del Lejano Oriente, Japón ya habría estado en guerra con China y tratando de ocupar todos los países posibles. Y ahora el imperio japonés se ha convertido en un camión de 8 toneladas sin frenos. La neutralidad egoísta del imperio ruso ayudó a Japón pero también lo contuvo. Vaya, ¿qué están diciendo ellos? Siguen repitiendo las mismas formalidades. Que hay que eliminar el comercio injusto y restaurar el libre comercio, que la prohibición de exportaciones viola los intereses de Japón. Que estén quietos cuando deben estar aterrorizados. Eso da más miedo. Quizás hubiera sido menos preocupante si hubieran seguido gritando sobre el panasianismo y proclamándose los hermanos mayores de los pueblos asiáticos como antes. Un año, no,
Ya ni siquiera queda un año. En ese tiempo, Japón debe encontrar una manera de sobrevivir. Sin embargo, por más que Roosevelt y los miembros del gabinete busquen exhaustivamente, no hay ninguna. No la hay. Es imposible que ese país sobreviva. Simplemente no hay solución, ¿verdad? No hay salida. Más allá de un callejón sin salida, hay que ver que ya están en caída libre después de saltar por un precipicio. ¿Y si Rusia vuelve a suministrar petróleo y acero más adelante? No creo que lo den manteniendo un superávit. Y si el zar dijo que lo cortaría, realmente lo cortará. Lo único positivamente notable es que Rusia también parece ver con preocupación el crecimiento de Japón. Aunque el control, maldita sea, ese zar que hablaba de imperialismo y demás no va a controlar a Japón en nuestro lugar. Ni siquiera lo intentará. Para los aislacionistas de mente clara, esto parece reducir el riesgo de guerra ya que el camino al rearme está bloqueado. Mientras que para los intervencionistas como Roosevelt, parece que Japón está a punto de convertirse en un tirador sin salida. En medio de esto, llegan más noticias desde Europa. ¿Checoslovaquia? Finalmente el Führer ha causado problemas. Rusia se quedará quieta. Parece que tendremos que esperar la reacción del resto de países que participaron en la conferencia de Múnich. El Führer, insatisfecho incluso después de devorar los Sudetes. A juzgar por su cooperación con Hungría a cambio de cederle el territorio de Eslovaquia del Sur, parece que la construcción del Lebensraum central se completará pronto. Alemania sigue proclamando que solo se anexionarán Checoslovaquia, que no ambicionarán más una vez que completen el Lebensraum central con esta anexión. Pero cómo interpretarán esto los países que participaron en la conferencia es un asunto completamente diferente. Ya no hay más conferencias que lo convoquen, ni reuniones importantes de jefes de Estado. Lo único que FDR puede hacer es esperar tranquilamente en la Casa Blanca por noticias adicionales. Así pasó un día, 2 días, una semana. Y un mes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tanto silencio? Podría no llegar a una guerra. Pero al menos esperaba alguna demostración de fuerza, como Francia desplegando tropas en la frontera de Renania, o la flota de los 5 océanos del Imperio Británico congregándose. Pero hay silencio. Un silencio excesivo. Como estaba previsto, Hungría se anexionó Eslovaquia del Sur. Aunque no era un Anschluss completo, el Partido Alemán de Checoslovaquia, Deutsche Partei, un partido nazi pro-alemán, usaba los 2 edificios parlamentarios de Chequia y Eslovaquia como si fueran propios. Y Francia seguía en silencio. Estos hijos de puta realmente vendieron la alianza. Solo hay una posibilidad. Que Francia e Inglaterra hayan hecho otro Múnich. Ja. Una repugnancia que va más allá del desaliento, llegando a provocar ira en uno mismo. Es verdaderamente vergonzoso que semejantes tipos sean considerados potencias que lideran esta era. Su vileza no tiene par. Sin embargo, mientras observa este sucio acuerdo desde lejos, comienza a surgir un pensamiento diferente. Vaya. Sí, señor presidente. Esto podría ser algo bueno después de todo. ¿Qué quiere decir? Así será más difícil detener a Alemania. ¿Está diciendo que dejemos que se traguen toda Europa Central con la excusa de su espacio vitalario? ¿Cuántas divisiones podemos movilizar ahora mismo? Eso. Exacto. De todos modos, no podemos detener a Alemania con nuestro ejército. Al admitirlo, comienza a haber una pista. Bien, recapitulemos. Alemania ha completado su Lebensraum central. Ya sea por benevolencia infinita o por una repugnante cobardía, Inglaterra y Francia lo han permitido. Entonces, ¿qué hay de Japón? En un escenario donde no se podían detener 2 crisis de guerra simultáneas en Europa y Asia. Ahora la crisis europea se ha digerido y solo queda Asia. No creo que la paz en Europa dure mucho. No parece que ese Führer nazi sea un hombre especialmente paciente. Pero por ahora, si por el momento no hay guerra en Europa. El zar se equivocó. La Francia atemorizada ha volcado los grandes planes de Rusia. Nación imperialista vil. ¿Quién hubiera pensado que esos cobardes salvarían a Estados Unidos de la crisis? Cuando uno de los 2 perros criados por Rusia cierra la boca, todas las miradas se dirigen naturalmente hacia el otro. Piénsalo bien, en esta situación, ¿tenemos alguna razón para enfrentar solos a Japón? Ese país insular está amenazando abiertamente a Indochina, Hong Kong y Australia. Así es, ¿cómo funciona esto? La obra maestra creada por una Alemania que conserva algo de razón y una Francia atemorizada. Por ahora. Si la Alemania nazi se mantiene callada como un ratón durante los próximos 3 años, no, hasta que termine su mandato. Japón no estará medio muerto para entonces. Incluso si, sin conocer su lugar,
provocan una guerra, esto no sería una guerra del Pacífico sino una guerra mundial. ¿No se unirían inmediatamente los europeos? La situación se vuelve interesante. Se vislumbra esperanza. Japón, estos tipos están acabados. Después de todo, la Alemania nazi no estaba loca. O quizás Francia e Inglaterra se volvieron locas juntas. Sea como sea, la gloria de Estados Unidos continuará. Capítulo 183. El dramático compromiso de Francia. O debería decirse que es un perro que tiembla y se somete a la injusticia. Ja, ja, ja. No pude contener la carcajada al ver esa patética escena. No había otra reacción posible. Ja, ja, ah. Parecía que solo riendo así por un buen rato podría transformar esta sensación de mierda en una risa histérica y superarla. Así que Daladier se arrastró ante el furor nazi, es eso. Parece que incluso ellos sienten algo de vergüenza, ya que no habrá reuniones ni tratados oficiales. Y hasta diplomacia secreta. Fantástico. Roosevelt, ese tipo no tuvo ninguna reacción. Se mantuvo en silencio. Jaja. Como Polonia está en nuestras manos, no habrá invasión de Polonia. Esperaba que esto causara cambios y si el resultado era la anexión de Checoslovaquia, podría entenderlo. Pero otro silencio de Francia. Esto no está bien. ¿Realmente la búsqueda de la perfección de Adolf ha causado algún cambio en Francia? ¿Por eso Francia agachó la cabeza creyendo en las meras palabras de Alemania? Incluso si fuera así, ¿no es demasiado traicionar una alianza sellada con un tratado? La anexión forzada de Checoslovaquia. El silencio continuo de Francia e Inglaterra. Y como resultado, la guerra postergada automáticamente. Mi plan se distorsiona de manera fantástica. Ah, Adolf, hijo de puta. Puede parecer ridículo que a esta edad no pueda controlar una sola emoción, pero estaba envuelto en sentimientos más puros que nunca. Una sed de sangre más allá de la ira. Realmente, me dan ganas de matarlos a todos. Estos franceses son seres repugnantes sin precedentes en la historia. ¿Inglaterra? ¿Cuánto pueden haberse reformado unos piratas? Probablemente eligieron el silencio para proteger sus preciadas colonias. Y Roosevelt, este tipo también. ¿Dónde quedó su prisa por correr a Múnich cuando el fuego le quemaba los pies? Ahora guarda silencio como Francia. Mira cómo calla después de haber etiquetado a Italia, Alemania y Japón como el eje del mal. Simplemente escuchar noticias de estos gusanos me provoca deseos de matarlos. Tanto que ni siquiera quiero ocultar ese sentimiento. Quizás esto va más allá de estar enojado porque mi plan se arruinó. Tal vez es porque me di cuenta de que lo que creía que era el fondo de la humanidad ha perforado más abajo, llegando hasta un abismo sin fondo. Al reflexionar sobre esta emoción y mirar alrededor, todos evitaban mi mirada y guardaban silencio deliberadamente. Padre. Solo Nikita me llama con cautela. Ah, me distraje un momento. Lo siento. Continúa. Sí, si Francia e Inglaterra no imponen ninguna restricción a Alemania y dejan pasar esto también, las repercusiones se extenderán hasta Asia. Japón se sentirá amenazado. Japón pudo iniciar la Guerra del Pacífico porque finalmente estalló la guerra en Europa. Porque fue posible un escenario 1-1 con Estados Unidos. Si incluso Japón se somete ante el poder de las potencias occidentales, las posibilidades de guerra se reducirían drásticamente. Adolf, si realmente fue él quien planeó esto, dudo que sea el mismo hombre que vi antes. Por lo que ha demostrado esta vez, es alguien que sabe controlar meticulosamente su locura y explotar bien las debilidades del oponente. Su propia audacia. El miedo del oponente. El punto exacto entre estos dos extremos. Esto debe ser el resultado de haber atacado ese punto de manera muy precisa. A estas alturas, surge otra duda. Él era de los que creían que yo había diseñado la guerra. Entonces esto es un intento deliberado de prevenir la guerra y hacer que yo rompa mi neutralidad. Podría ser mi megalomanía, pero vale la pena sospechar al menos una vez. Y con razón, aunque me enorgullecía de que solo yo podía mover este imperio. Desafortunadamente, Hungría no escuchará nuestras palabras. Sería posible presionarlos militarmente, pero mi declarada neutralidad terminaría ese mismo día. ¿No parece que Adolf está tratando de arrastrarme para mover este imperio? Muchos siguen mirándome. En sus ojos coexisten el miedo y la confianza mientras esperan mi decisión. Majestad, con solo su palabra, presionaremos al gobierno húngaro que colaboró con la Alemania nazi después de devorar Eslovaquia del Sur. Es cierto, padre. Checoslovaquia también tiene una considerable población eslava. Como dice el primer ministro Dzyugasvili, es motivo suficiente para intervenir. De todos modos, la cobardía de los occidentales ha quedado expuesta ante todo el mundo. Beren expondrá todas sus atrocidades.
Basta. Cuando di un momento de pausa, surgieron diversas opiniones buscando mi elección, pero las rechacé todas. Al final, lo importante es que podría no haber guerra en Europa por un tiempo. Y que Japón, al que tanto cultivamos, está destinado a quedar en una posición precaria. Concentrémonos solo en estos dos hechos. ¿Qué debería hacer? Quedarme quieto así es prácticamente dejarme llevar por Adolf. Si sigo así, él podría ser capaz de iniciar la guerra cuando quiera, como quiera y de la forma que quiera. Porque ya no tendrá que luchar bajo las condiciones y el entorno que yo creé. Incluso si el enemigo estaba predicho, parece que a Roosevelt también le gustó tal rebeldía, pues se le ve observando con una sonrisa. Majestad, ¿acaso este es el momento del que hablaba antes? Kornilov, cierra la boca. No quiero descargar mi ira contigo. Lo siento. No. Romper la neutralidad y tratar de resolver esta situación con la fuerza de nuestro imperio. En otras palabras, que intervengamos enojados por la anexión de Checoslovaquia sería equivalente a mi derrota, a someterme. Adolf puede contemplar una guerra de conquista con la excusa de construir el Lebensraum, pero yo soy diferente. En esta guerra final, lo más importante no es la victoria en sí, sino la forma de ganar. Deseo la legitimidad y el futuro que ese proceso otorgará a nuestro imperio. Así que, irónicamente, sí, como dice ese maldito Führer nazi, debo ser perfecto. Tanto que nadie de esta era, o de las generaciones futuras, se atreva a hablar sin pensar. Pensémoslo una vez más. La razón, al final la Alemania racional es el problema. El hecho de que entiendan que existe al menos una lógica en ellos, aunque el mundo entero no la comprenda, que los vean como seres con los que se puede razonar y dialogar, eso mismo se está convirtiendo en un problema. O quizás es que quieren creerlo. Entonces, para volver a mover a este Adolf, que ha volcado mis planes y creado su propio juego, según mi voluntad. La respuesta podría ser más simple de lo que parece. Primer ministro. Lo escucho. Desde hoy, cortamos todas las exportaciones a Japón. ¿No había congelado recientemente la administración FDR los activos japoneses en Estados Unidos y bloqueado el paso por el Canal de Panamá? Así es. Nosotros iremos más allá. Prohibición total de exportaciones. Ya sea Corea o la República de China, que corten todos los lazos con Japón. Lo repito, Adolf no está loco con el nazismo. Es un hombre suficientemente racional, capaz de hacer juicios fríos según sus propios criterios. Sin embargo, así, el único lugar donde el imperio japonés puede conseguir petróleo serán los campos petrolíferos del sudeste asiático. Para el caucho, la chatarra y demás, solo les quedará la opción de enviar directamente su ejército a tomarlos. Excelente. ¿Será ese país insular de Asia una nación que posee tanta razón e inteligencia? Si Adolf confió en la vileza de Francia. Bien, yo apostaré por la locura de Asia. Y si tengo razón, entonces volveré a preguntar. ¿Incluso así no harán la guerra? ¿Incluso así? ¿Qué ha dicho? Dice que cortarán todas las relaciones comerciales como se había anunciado. Maldita sea, ¿por qué también Rusia? A diferencia de los anteriores primeros ministros de origen militar, Fumimaro, quien siempre vestía un traje impecable y llevaba el pelo perfectamente peinado, no pudo evitar golpear la mesa ante la noticia de que Rusia cortaba todo el comercio. De hecho, tal vez su reacción fue más intensa porque él mismo había ganado popularidad en la Cámara de los Pares por su retórica contra los demonios angloamericanos. Por así decirlo, era una figura que adoptaba una postura diplomática similar a la de Beren Volkov de Rusia. Para alguien así, mostrarse sometido a la presión extranjera constituía en sí mismo una enorme crisis política. Y ese era exactamente el caso ahora. Si no hacían nada, todo este gabinete moriría. No satisfaría al público. No cumpliría los deseos ni de la facción proimperial ni de la facción de control. Incluso el emperador Hirohito, que deseaba abiertamente la expansión del imperio, y la Cámara de los Pares que lo apoyaba. Todos le darían la espalda. Una encrucijada. Fumimaro sentía como si estuviera descalzo sobre una guillotina. Si se quedaba quieto, le cortarían los pies. Pero si se inclinaba hacia un lado, eso se convertiría en la elección del gabinete, del imperio. Almirante Huichi. Puede estar seguro de que Rusia no se está aliando con Estados Unidos para presionarnos. Puedo asegurar que la brecha entre la flota del Lejano Oriente y la flota combinada es mayor que nunca. El imperio ruso está evitando la fricción con las potencias occidentales, no uniéndose a ellas. Esto es evidente solo con ver las noticias de Europa. A diferencia del vacilante aislacionismo de Estados Unidos, una neutralidad tan sólida como firme. Hoy, incluso Fumimaro quería creer en esa terrible indiferencia. Desde que tenía 25 años y era duque hereditario, este país nunca ha conocido la paz. Siempre ha sido crisis,
recesión, dificultades y penurias. No, aunque era demasiado joven para entenderlo bien, recuerdo que incluso entonces la situación en Tokio no era buena. Siempre había mendigos que acudían a la ciudad en masa, tropezándose con nuestros pies. En toda su vida, nacido en 1891, este país nunca había conocido la paz. Aún así, me tragué mi indignación pensando que era inevitable porque el país era débil, que era una realidad que debíamos aceptar. Aunque pareciera antipatriótico, creí que era lo mejor. En esta reunión del gabinete, rodeado de numerosos almirantes, generales y funcionarios, Fumimaro pronunció lo que podría ser su primer y último discurso. Como saben, soy un primer ministro cercano a la facción de control. Aunque mantengo una posición neutral, es inevitable. Pero quiero preguntarles, ¿realmente es el momento de que nos dividamos y luchemos entre nosotros? ¿Es correcto que nuestro enemigo sea nuestra propia gente Yamato? Como todos los presentes saben, el destino de este país se ha vuelto tan frágil como una vela ante un tifón. La presión de Estados Unidos no puede ser mayor, y no sería extraño que en cualquier momento se produjera una presión militar coordinada con Europa Occidental. Incluso Rusia, que una vez fue nuestro socio comercial más fiable y patrocinador, se muestra reacia a ayudarnos ante el poder de estas potencias occidentales. ¿Estamos destinados a morir luchando divididos? Realmente es así. Ha vivido toda su vida con el corazón herido por la debilidad de su patria. Esas cicatrices, lejos de sanar, se han hecho más profundas incluso después de ascender al cargo de primer ministro del Imperio del Japón. Y Fumimaro podía ver en sus expresiones que no era el único que llevaba estas heridas. Rusia ha reafirmado varias veces que no habrá absolutamente ningún conflicto militar. Ahora no solo Rusia, sino todo el continente asiático intenta aislar al Imperio japonés. Si es así, ya no hay lugar para retroceder. Si nos quedamos quietos, sus flotas se concentrarán en Filipinas, Hong Kong, Indochina. Almirante Isoroku, usted me lo dijo, que podríamos hundir toda su flota con un solo ataque preventivo. Primer ministro, aunque la flota estadounidense está dividida en su territorio continental, una parte considerable está desplegada en las islas del Pacífico. Si estos no estuvieran, no se atreverían a cruzar el océano para hacer la guerra en Asia. Hideki, usted también piensa así. La operación sería posible con nuestra superior fuerza aérea naval. Sin embargo, no podemos predecir qué forma tomará su represalia. Así que en definitiva, un ataque preventivo es posible. Ya pasó el tiempo de mostrar debilidad. Ahora el Imperio del Japón está destinado a morir si se queda quieto. Quizás esta fue la única opción que nos forzaron desde el principio. Almirante Isoroku, apruebo el plan de operaciones. A partir de ahora, proceda según la voluntad del cuartel general imperial. Fumimaro transfirió inmediatamente todas las operaciones militares al cuartel general imperial. Una aprobación de facto. Esta vez, ni la facción de control ni la facción proimperial objetaron. Porque ellos también sabían que esta era la única opción que quedaba. Era el momento en que la rata acorralada se daba la vuelta. Capítulo 184. Cuando el almirante Isoroku Yamamoto lo propuso por primera vez, se llamó Operación Z. Después, cuando el cuartel general imperial lo refinó, se convirtió en la operación militar conocida como Operación Hawái. Esta operación evolucionó completamente para adaptarse a los cambios navales de los años 30. No sería una batalla naval tradicional con acorazados, cruceros, escoltas y buques auxiliares luchando en el mar, sino un ataque unilateral contra un enemigo estático. Es decir, ni siquiera contemplaba tácticas de poder de fuego naval o maniobras, solo consideraba el elemento sorpresa. El ataque aéreo es la clave. Si intentamos acercarnos con la flota, seremos descubiertos antes del bombardeo, explicó el capitán Kuroshima, experto en aviación naval, quien diseñó la operación centrándose completamente en el poder aéreo. Entonces es crucial que los portaaviones se acerquen sin ser detectados hasta la distancia óptima. Si nos descubren aunque sea una vez, nuestra flota podría ser la que sufra las consecuencias, añadió el general de división naval Ryunosuke mientras planeaba meticulosamente las rutas de aproximación. Las relaciones entre ambos países estaban tan deterioradas que una guerra podría estallar en cualquier momento, por lo que el factor más importante era cuánto bajarían la guardia los enemigos. Ya el 52% de los estadounidenses anticipaba una guerra con Japón, mientras que el 27% lo negaba y solo el 21% no tenía opinión al respecto. Sin embargo, ni siquiera en las encuestas Gallup se consideraba la posibilidad de que Japón atacara primero, lo que creaba una oportunidad perfecta para tomarlos por sorpresa. El objetivo, Pearl Harbor. Deberían aproximarse con cautela siguiendo una ruta lo más cercana posible al sur del Pacífico, y retirarse inmediatamente hacia la base naval principal después del ataque. Todos los preparativos estaban completos. Aunque el emperador retrasó la aprobación hasta 4 días antes, finalmente dio luz verde.
No se daría ni la más mínima señal diplomática. Una operación ultrasecreta que ni siquiera se revelaría dentro de Japón. Esta era la oportunidad de hundir todos los acorazados de 20.000 y 30.000 toneladas nombrados según los estados estadounidenses. Una vez que estos se hundieran en el mar, comenzaría la ocupación de las zonas de recursos del sudeste asiático. Solo quedaba ejecutar el plan. Sarpen. No hubo declaración de guerra. Después de todo, la guerra entre ambos países había comenzado hace mucho tiempo. Pearl Harbor, Hawái, la mayor base naval estadounidense en el Pacífico. Como su nombre sugiere, Hawái era un lugar peculiar. Por su ubicación geoestratégica, era una base militar donde atracaban barcos con un desplazamiento total superior a 400.000 toneladas. Yon, surfeando desde tan temprano. ¿Cómo resistirse con esas olas cristalinas? Vine directo a surfear. También se había convertido en un destino turístico que ganó fama durante los locos años 20, atrayendo a multitudes. La diversidad racial era notable debido a décadas de inmigración de coolies y Japs, centrada en las plantaciones. Hawái, una isla donde convivían nativos hawaianos, colonos blancos e inmigrantes asiáticos. Ni siquiera el frío de la temporada otoñal disminuía la vitalidad de esta isla tropical. ¿Cómo podría el ambiente ser sombrío con los militares y turistas gastando dinero, y la producción de exportaciones floreciendo gracias al clima único? De hecho, Hawái tenía más hogares mestizos que California, el estado con más inmigrantes de toda la nación. Hey, con $5 estará bien. Pase. Aunque, bueno, la mayoría de estas familias monoparentales eran resultado de prostitución y violaciones. De cualquier manera, otro día pacífico en Hawái. Como siempre, el cielo azul cristalino estaba salpicado de nubes como puntos blancos. Ese sonido es de aviones. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace más fuerte? La isla estaba sumergida en la paz de la vida cotidiana. Allí, miren. Una escuadra aérea. Pero algo no está bien. No escuché nada sobre ejercicios programados. Si los hubiera, ¿estaríamos aquí afuera? Te lo digo, no hay ninguno. Al menos hasta que las balas y bombas comenzaron a caer sobre sus cabezas. Ataque aéreo, ataque aéreo. Todos regresen a sus unidades. Un ataque sin previo aviso. No tomó mucho tiempo para que los numerosos aviones navales que surcaban el cielo hicieran añicos su vida cotidiana. Una bomba a corta distancia. Fuego, estoy en llamas. Una bala atravesando un cuerpo. Ayuda, ayúdenme. Con solo eso era suficiente. O simplemente con presenciarlo. Todos habían pensado que en algún momento, de alguna forma, podría estallar una guerra con Japón. Pero cuando ese pensamiento se materializa frente a tus ojos, es imposible mantener la compostura. ¿Contraatacar? Torpedos aéreos. Una vez lanzados, no se pueden detener. Corran. Abandonen los barcos, todo el personal. ¿Contra quién dispararían las ametralladoras o los cañones cuando cientos de aviones y cazas ya habían arrasado con todo? La primera oleada de ataques sembró el caos, la segunda hundió los cruceros, y la tercera acabó con los principales acorazados clase Dreadnought. Mientras Pearl Harbor era atacado, la bahía de Itokapu también ardía en llamas. Los submarinos ya habían disparado todos sus torpedos durante el segundo ataque aéreo y huido. La marina japonesa, volando como un enjambre de avispas, había destrozado la isla desde múltiples ángulos antes de retirarse. Mi brazo, ayuda. Solo los cuerpos que no se hundieron con los barcos tardíamente bombardeados y los navíos semihundidos que se llenaban lentamente de agua quedaban como testimonio de lo sucedido. Y como burlándose de Pearl Harbor, que había sido atacado sin defensa alguna. Por la gracia del cielo, el emperador de Japón, quien ha ocupado el trono desde el principio de los tiempos, ordena a sus leales y valientes súbditos. Por la presente, declaramos la guerra a Estados Unidos y a todas las naciones que cooperen con ellos. Solo después de 7 horas y 30 minutos, el mensaje codificado traducido por la embajada japonesa en Estados Unidos fue entregado a la Casa Blanca. El telón de la guerra se había alzado. No. El imperio japonés. Ellos eran un árbol destinado a marchitarse, no una bruja que debía morir en la hoguera. ¿Quién gritaba con más desesperación que FDR? ¿Quién pasaba sus días felizmente pensando en cómo aplastar a Japón? Era el Führer residente en Berlín. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que atacar justo ahora? No podía entenderlo. No, tratar de entenderlo sería una locura. Ellos no eran Alemania. ¿Un ataque aéreo cuando incluso una simple provocación podría desencadenar una guerra?
¿No era esto simplemente un último intento desesperado antes de morir? El racional Adolf no podía comprender el ataque a Pearl Harbor ni aunque muriera y resucitara. Sin embargo, cierto hombre que vivía en Petrogrado entendía a Japón mejor que nadie. Sí, se contuvieron bastante tiempo sin invadir China. Han hecho un buen trabajo. Y no solo los entendía. Sentía una satisfacción como si estuviera recibiendo el doble de todo lo que había otorgado a ese país durante décadas. Verdaderamente, ellos han decidido ir a la guerra. Padre, ¿cómo lo supo? Todo lo que necesitaban era valor, y yo simplemente se los di. El imperio japonés, que aún desconocía su propio potencial al no haber devorado Corea ni iniciado la guerra con China. Inevitablemente, Nicolai sentía que había dado un pequeño empujón para que ese país llamado Japón pudiera florecer plenamente. Como un león empujando a sus crías desde un acantilado. Más bien diría que creí en su potencial. A diferencia de las potencias occidentales. Disculpe. Hablo en serio, hijo. Creí en su locura. Aunque ese Führer nazi no haya soltado las riendas de la razón, yo creía que el imperio japonés seguía siendo el mismo. Nikita solo podía balbucear, sin saber cómo reaccionar ante la idea de apostar por la locura tras decepciones con la razón. Nicolai asintió mientras daba palmadas en el hombro de Nikita. Lo entiendo. Yo también estuve nervioso, es verdad. Hubo noches en que no podía dormir preocupado de que recuperaran la cordura después de perder la guerra ruso-japonesa y fallar en su avance continental. Así que está bien si no lo entiendes ahora. No, padre. Espere un momento. ¿Desde cuándo pensó que esto sucedería? ¿Quién sabe? Nicolai no reveló desde cuándo, manteniendo una sonrisa enigmática. En cambio, añadió, al menos mucho antes de que ese Führer intentara imponerme su juego con tanta confianza. A pesar de ser su padre biológico, a veces sentía una distancia inexplicable. Esta incómoda distancia hoy se sentía incluso maravillosa y, curiosamente, cuanto más la sentía, más reconfortante resultaba. Nadie sabe cuánto consideró Japón la situación en Europa antes de actuar, entonces, ¿qué pasará con Alemania? Ahora depende de la elección del Führer. Nicolai explicó mostrando 2 dedos. 1. Se marchita y muere tal como habría sido el destino de Japón. Si el imperio japonés termina patéticamente, también terminará el levantamiento de la Alemania nazi. ¿Lebensraum central? ¿Creen que FDR se quedaría mirando? 2. Deben atacar su propio Pearl Harbor. Hasta donde Nikita sabía, la alianza entre Japón y Alemania aún no se había formado. Eran claramente países independientes, ubicados físicamente en lados opuestos del planeta. Sin embargo, en este momento, Nicolai hablaba como si el destino de ambos países estuviera en la misma línea. Y esto era cierto. El imperio japonés que había tomado una decisión irracional. La Alemania nazi que aún conservaba la razón. Abrauchitz. Esa Alemania tenía que tomar una decisión. Sí, mi Führer. No hay más noticias de Pearl Harbor. Aunque debemos esperar el anuncio del Departamento de Estado estadounidense, se estima que al menos 300.000 toneladas de acorazados han sido incendiados o declarados fuera de combate. Estoy seguro de que su flota no surcará el Pacífico por un tiempo. Mierda. Está bien que se hayan quemado, pero ¿por qué tenía que ser ahora? Eidrich. ¿Y tú? ¿Has oído algo? Los de la Oficina de Seguridad no han conseguido nada. Al estar tan lejos, no podemos saber los detalles. Sin embargo, como usted mencionó, intentamos investigar la conexión entre Rusia y este ataque a Pearl Harbor, pero oficialmente no hay relación. Por supuesto que oficialmente no hay relación. ¿Crees que el emperador habría atacado Pearl Harbor simplemente porque el zar le envió un decreto imperial? Sería extraño que hubiera evidencia y sospechoso que quedaran rastros. Lo sabe. Porque conoce demasiado bien a nadie más que al zar Nicolai, puede decir que lo sabe. Esto es como si el zar hubiera volcado una mesa bien servida porque no era el menú que quería a la hora que quería. Solo que la acción de voltear la mesa la realizó un país insular con problemas mentales. Y ahora el zar le está diciendo nuevamente que este es el momento óptimo para la guerra, que prepare los tanques y limpie las armas para invadir Francia. Que ese es su destino, y esta es la última oportunidad que le ofrece. Nicolai II. F. Führer. Traigan al doctor. Ahora mismo. Aunque finalmente grita su nombre sin poder contener su ira, parece que aquellos formados frente a su estudio no lo entienden. Momentos después, Adolf intentaba recuperar la compostura, respirando profundamente tras recibir una inyección de algún medicamento desconocido en el brazo. General von Rundstedt, jefe de Estado Mayor von Brauchitz, que es el ring de la Luftwaffe. Y finalmente Manstein. Solo ustedes quédense, el resto puede retirarse.
Heil Hitler. La habitación se vació de hombres en uniformes militares y trajes civiles, dejando solo a 4 personas frente al Führer. A partir de este momento, el general von Rundstedt es ascendido a mariscal de campo. Gracias. Lo he ascendido a mariscal con la esperanza de que apoye a Manstein. El significado era claro. Quería que el oficial de más alto rango apoyara a Manstein, el más joven de los 4. Si es el plan de Manstein. Así que finalmente ha llegado a esto. Guerra, entonces. Ninguno de los 4 hombres desconocía el significado. La decisión de guerra del Führer. Mientras los 4 generales reflexionaban sobre su significado, incluso Adolf, que había tomado la mejor decisión posible, creía escuchar alucinaciones, quizás por el efecto del medicamento. Junto al frío que se colaba por las ventanas firmemente cerradas, seguía escuchando alucinaciones traídas por el viento. Mira esto. Al final estuviste en la palma de mi mano. No existe una guerra bajo tu control, todo ha sido según mi voluntad. Aunque solo se habían encontrado una vez, esa voz había resonado en sus oídos decenas, cientos de veces hasta hoy. Nosotros, Alemania, atacaremos Francia. Por eso ahora no podía permitirse fallar. Y esa guerra debe terminar exactamente en 6 semanas. Ahora solo la victoria. Solo la victoria se había convertido en la única forma de escapar del juego de aquel zar. Capítulo 185. El día de la infamia. La gente dirá que este fue el día en que el orgullo y el honor de Estados Unidos quedaron sepultados en lo más profundo del mar. Ayer, un día que vivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado súbita y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Estados Unidos mantenía la paz con Japón, y a petición de Japón, continuaba las conversaciones para mantener la estabilidad en el Pacífico. El BB-48 California de 37.000 toneladas. El BB-39 Arizona de 32.000 toneladas. El BB-46 Maryland de 32.000 toneladas. Los principales buques botados o rearmados durante su mandato cayeron ante el ataque de más de 350 japoneses. Esto significa que la fuerza del Pacífico que había estado preparando se ha desvanecido. Esta respuesta violenta demuestra que continuar las negociaciones diplomáticas existentes es un esfuerzo inútil. Esta respuesta prueba que todos los esfuerzos diplomáticos que mi país ha realizado por la paz han sido en vano. Sin embargo, si algo se perdió, también algo se ganó. Nuestro gobierno no recibió el mensaje codificado de la embajada japonesa que sugería su ataque hasta que Hawái en llamas iluminó la noche oscura del océano. Es que su discurso tenía la fuerza para hacer callar a cualquier opositor que se atreviera a escucharlo. Los restos del USS Arizona en llamas, que ocuparon las primeras planas de todos los periódicos, transmiten un mensaje más poderoso y significativo que cualquier discurso de cuarentena. Incluso mientras continúa su discurso, hay muchas cosas que no puede entender. Realmente, ¿por qué el imperio japonés apostó el destino de su nación en esta jugada tan arriesgada? ¿Verdaderamente no hubo acuerdos secretos con Rusia? ¿Podría existir alguna colaboración con la Alemania nazi que él desconoce? Estados Unidos ha sido atacado. Esta ha sido la elección de Japón. Pero ya ha llegado el momento de dejar de lado todas estas historias ocultas. En el momento en que realizaron este ataque, también rompieron los frenos de Estados Unidos. Ira, inquietud, incomprensión. No hay tiempo para rumiar cada una de estas emociones. Y ahora, es nuestro momento de elegir. En el instante en que Pearl Harbor ardió, el destino de Estados Unidos quedó sellado. Guerra. Esto es guerra. Ahora esta nación resonará con un solo hombre, FDR. Roman ha regresido. Aunque definitivamente parece demasiado mayor para liderar el ejército con más de 80 años, ha vuelto de su largo descanso. Roman, ¿cuánto tiempo? Definitivamente Su Majestad, siendo tan joven, se mantiene vigoroso, a diferencia de mí. A esta edad, ahora entiendo al presidente Bunge. Escuché que estuviste de viaje. ¿Qué es eso de que entiendes a Bunge? ¿Por qué vivió cada día con tanto ahínco? ¿Por qué volcó todo en estas tierras del lejano oriente sin tener ninguna conexión? Quizás fue como en la novela del escritor Henry, La última hoja, punto. Dicen que la gente se vuelve más sentimental con la edad, y es bastante extraño oír referencias literarias de la boca de este militar. La Alemania nazi anunció ayer su invasión a Francia. FDR ordenó la detención de todos los japoneses en Norteamérica y en cualquier momento podría solicitar al Congreso una declaración de guerra. Y Roman, que regresó a Petrogrado. ¿Recuerda esto? Rebuscó en su bolsillo y colocó un pedazo de metal sobre la mesa. Es la Orden de San Vladimir de cuarta clase. Según la antigua ley de la nobleza, era una condecoración que permitía obtener un título nobiliario hereditario. Es la medalla que Su Majestad me otorgó cuando tenía poco más de 30 años.
Recuerdo habérsela dado porque en aquel entonces la ley de la nobleza rusa, ahora obsoleta, hacía que la condición de noble fuera importante. Quizás desde el momento en que me otorgó esta medalla, estaba destinado a alcanzar la posición más alta en este país. Ahí vas otra vez. ¿Tú también empiezas a creer en el destino al envejecer? No pareces una persona particularmente religiosa. No es eso. Roman, el camino que he recorrido ha sido demasiado accidentado como para creer en esa filosofía blanda. Ciertamente es así. Si el destino existiera, ¿cuántos destinos se habrían desvanecido en nuestras manos? Tal cosa no puede existir. Ni debería existir. Un tipo que solía comer tierra llegó hasta aquí después de recibir esta medalla. Es un éxito sin precedentes en la historia del ejército imperial. La fama del difunto general Brusilov me molesta un poco, pero supongo que eso no se puede evitar. No tengo intención de insultarte llamándote reliquia, pero no puedo enviarte al campo. ¿Lo entiendes, verdad? Me adelanté, preocupado de que el juicio de Roman pudiera estar nublado. Está demasiado viejo. Sin mencionar el frente de batalla, en el momento en que regrese a la retaguardia, los nombramientos se complicarán. ¿Quién podría evitar los errores de juicio de este anciano? ¿Kornilov? ¿Mannerheim? Ni siquiera ellos podrían. Sería un alivio si no tuviera que preocuparme de que la reputación de Roman se manchara o sus logros se contaminaran. Déjelo. De todos mis contemporáneos que lucharon conmigo en la Gran Guerra, solo queda vivo Philippe Pétain en Francia. ¿No lo sabe? Aunque si Pétain sale al frente occidental, ¿quién sabe? De todas formas, no puede ser. Pétain lleva mucho tiempo retirado. No creerá que está diciendo esto porque él ha vuelto. Sin importarle mi preocupación, Roman continuó su historia. Esta medalla fue más un símbolo de haber sido elegido por el Cesarevich que de mis méritos. Después, mis insignias y medallas siguieron aumentando y cambiando, pero ninguna igualó el significado de esta. ¿Tanto significado le das? Respondí mientras bebía distraídamente un trago de alcohol ligero. Aunque usted lo diga así, para mí tenía ese significado. Tanto hace décadas como ahora. Basta de historias embarazosas. Es difícil escucharlas. Majestad, sentado aquí, parece que sin quererlo me estoy pareciendo al difunto general Kuropatkin. Lo digo porque me estoy volviendo así de temerario. No tengo provisiones ni roles que asignarle. Como nos hemos vuelto más cercanos desde su retiro, no tengo intención de reincorporarlo. Y esto es un hecho evidente que tanto él como yo sabemos. Fríamente hablando, ya no hay lugar para él. Al volverme temerario, empiezo a ver más allá de la política, esta situación en sí. ¿De qué hablas ahora? Kornilov lo hará bien. Mannerheim siempre luchará contra el enemigo y traerá la victoria. Pero hay algo que veo a mi edad que ellos nunca podrán entender. ¿Qué cosa? El imperio después de la guerra. Después de la guerra. Es decir, Roman está tratando de discutir el periodo de posguerra de un país que aún no ha metido ni un dedo en ninguna guerra. Aunque no he recibido noticias desde mi retiro, el proyecto Pompeya se completará, sea largo o corto. Porque usted lo ordenó. Sin embargo, Su Majestad no dependerá en absoluto de esa arma. Este poder asimétrico solo trae envidia, celos, imitación y venganza. Si se usa, será probablemente cuando el resultado justo ya esté decidido. Una conversación que normalmente habría negado sin mostrar la menor señal. Pero siendo Roman alguien que ha alcanzado la cima, aunque no tanto como yo, no pude mantener una conversación falsa. Supongamos que es así. Di lo que quieres decir. No sé cuánto resistirá Francia. Tampoco sé cuándo podrán Gran Bretaña o Estados Unidos repeler al ejército nazi alemán. Pero sé una cosa, si el imperio interviene, debe atacar a la Alemania nazi antes que a Japón, sin condiciones. Esto es una perspectiva que nadie ha presentado. No. Ni siquiera Adolfo Roosevelt se habrían atrevido a llegar a esta conclusión. Este no es el Roman que conocía. Una afirmación tan específica y segura. La propuesta del viejo general coincidía tanto con mi opinión que quería escuchar detalladamente cada uno de sus fundamentos aquí mismo. ¿Por qué? Eso también está predestinado como la medalla. No. Como fui yo quien organizó el actual ejército imperial, no podía sino saberlo. Entre las fuerzas terrestres y navales, no está claro cuál es la principal. ¿No sabes la razón y solo lo descubriste haciendo lo que te ordenaron? Roman, te pedí tu conclusión. Reconozco que su perspicacia ha superado los límites que conocía, pero ¿para qué es esta conversación? Su era terminó hace mucho tiempo. Entonces la situación en Asia se vuelve verdaderamente ambigua. Una guerra en dos frentes es inaceptable. Si la patria entra en guerra con la Alemania nazi,
el imperio japonés se volverá aún más enloquecido. Y envíeme al lejano oriente. 81 años. Y ahora que incluso el sistema de gobierno general que duró cientos de años ha desaparecido, dice que irá al lejano oriente. Si me envía, me aseguraré de provocar una guerra entre Japón y China. Loco. ¿Experiencia? ¿Dignidad? Sí, claro, después de soltar palabras que ni le quedan como situación y política, ¿cómo iba Roman Contratenco a desarrollar eso solo por envejecer? Entiendo que tras haber servido como jefe del Estado Mayor y haber vislumbrado la política, su voluntad se esté manifestando de forma extraña. Me siento tonto por haber mantenido una conversación seria con alguien así, pero, si tanto lo deseas, puedes ir. Gracias. De todas formas, no espero que enviar a un viejo general retirado y aburrido al lejano oriente cambie la situación. Simplemente, ya que ha comprendido exactamente mi dirección y quiere ir, no hay razón para negárselo. No hay nada que perder. Aunque me queda cierta inquietud de que estoy pasando algo por alto. Roman, recuerda que ya no tienes autoridad militar en tus manos. No lo olvidaré. Intento darle un consejo velado con algo de preocupación, pero viéndolo guardar cuidadosamente hasta su medalla, parece que vino específicamente para esto desde el principio. Me preocupa que esté forzándose a convertirse en un segundo Bunge, pero rápidamente descarto esa preocupación. Honestamente, a estas alturas, aunque cause algunos problemas, no sería gran cosa. Es correcto darle cierta autonomía a alguien que ya ha cumplido fielmente su papel. Acto seguido, le escribí una orden al viejo general para que se dirigiera al lejano oriente. ¿Será esto lo que significa estar alejado del servicio activo durante mucho tiempo pero no ser una reliquia? ¿De verdad el zar lo envió? Sí, si no voy yo, ¿quién irá? Ni siquiera Kornilov podía entender cómo Roman había convencido a su majestad el zar para volver al lejano oriente. Tú vuelve y prepárate bien para la guerra. Yo me encargaré de hacer algo de trabajo sucio en el lejante oriente. Vaya, es sorprendente que haya sido tan fácil. Es una habilidad que se desarrolla después de unos 50 años en el ejército. Tú también la tendrás antes de morir. Lo dije a la ligera, pero es verdad. Solo después de un esfuerzo interminable durante muchísimo tiempo se puede imitar momentáneamente la altura de la mirada de su majestad el zar. Por eso Kuropatkin era excepcional. Ese hombre hizo esto hace 30 años. Kuropatkin, quien llegó a jefe del Estado Mayor por sus propios medios, sin ser elegido como él. ¿Sería creíble que apenas hubiera alcanzado la visión y sensibilidad del nivel de Kuropatkin después de retirarse del servicio activo? Tal vez por haber ascendido desde el principio a través de conexiones, como una flor de invernadero, recién ahora se me ha abierto la visión. Sea como sea, lo importante es que al fin puedo ver la realidad con los ojos bien abiertos. Me tranquiliza que el general vaya, pero me siento culpable de que se esfuerce tanto. ¿Esfuerzo? Kornilov, fui gobernador del Amur. Construí la fortaleza que molió a cientos de miles de japos en el lejano oriente cuando era tierra baldía. Comparado con entonces, no sería exagerado decir que las condiciones actuales del lejano oriente son óptimas. La China prorrusa, aún incompleta en su integración nacional y recuperación territorial. El ejército imperial, con su hegemonía consolidada y sin carencias en tierra, mar o aire ante el levantamiento japonés. E incluso el país aliado en la península que es prácticamente una isla, un país que solo se dedica día y noche a fortalecer su ejército terrestre. Pompeya se ramificará desde el lejano oriente. Puedo asegurarlo apostando todo lo que tengo. Aún está incompleto. Me sorprende que aún tengas dudas. Te faltan 30 años. Debo ir. Debo ir y desplegar esta tardía iluminación al máximo. Cuando todos pierdan la cabeza en medio del fuego de la guerra, mostraré una política verdaderamente inspirada. Capítulo 186. El Imperio de Corea no es una monarquía constitucional. En la época del funeral de Lee Myung-bok, aunque hubo una rebelión militar por la corrupción de la familia real que volteó el país, seguía siendo una nación donde claramente existía la autoridad real. Claro, eso es lo que dice el texto de la ley. No habrá sido eunuco ese hijo de puta de Lee Myung-bok. ¿Por qué? ¿Salió alguna noticia? No, Kim. Piénsalo. En la época de la dinastía In, el eunuco Esen acumuló tanta riqueza con sobornos y corrupción que podría haber llenado el río Yangtze antes de morir, y no es exactamente así como acabó el emperador muerto. Uf, caramba, no había oído eso. Me da miedo que me den latigazos por lesa majestad. ¿Qué lesa majestad ni qué carajo? La verdadera ofensa a la dignidad nacional es la familia Lee, esas sanguijuelas del Estado. Como prueba de que la ventaja de la democracia es llenar los vacíos de poder como la hidrodinámica,
Era natural que el trabajo de hundir la reputación de la familia real fuera llevado a cabo meticulosamente por los posteriores gobernantes. En realidad, ¿los demócratas iban a hacer una rebelión militar y dejar intacta la autoridad y el poder de la familia real? Si lo hubieran hecho, quizás algún día el emperador les hubiera apuñalado por la espalda y habrían quedado registrados en los anales como traidores con intenciones subversivas. Por eso el Parlamento despedazó en todas direcciones la autoridad del Ministerio de Hacienda. Permitió la semi-independencia del ejército incluso bajo el gobierno democrático. Y finalmente, no autorizó la reconstrucción del Palacio Imperial que quedó medio en ruinas durante la rebelión militar. Fue literalmente el proceso por el cual la autoridad imperial quedó por los suelos y se convirtió en mero adorno nacional. Naturalmente, el poder otorgado a Lee Cheok, hijo de Lee Myung-bok que ascendió como siguiente emperador, se limitaba a poco más que el derecho de nombrar personal para jugar a las casitas dentro del palacio. El presupuesto imperial de este año ya se agotó. Si nos envía el plan, el Ministerio de Hacienda lo revisará y aprobará, luego el Parlamento lo examinará. Una vez finalizada la ejecución del presupuesto, deberá pasar por los procesos de liquidación, verificación y auditoría. Está diciendo que el emperador debe reportar cada gasto al Parlamento. ¿No es así como reduciremos los gastos innecesarios el próximo año? Con lo difícil que está la situación últimamente, ni siquiera la familia real puede darse el lujo de tener banquetes extravagantes en cada comida. Por supuesto, mientras recibía la mesada que el Parlamento le arrojaba. El Parlamento podía permitirse esto. Por un lado, Lee Dong-hui, nacido en 1873, que se había convertido en el líder del ejército del Imperio de Corea, seguía en buena forma. Primer ministro Lee Seung-man, ¿por qué está siendo tan mezquino? ¿Banquetes extravagantes? La familia real siempre intenta dar el ejemplo. Por otro lado, estaba Lee Seung-man, que continuaba el linaje dorado de la Sociedad de la Independencia. ¿Realmente desea ver a los ancianos de la familia imperial viviendo en la pobreza y comiendo raíces y cortezas? Como somos del mismo clan Lee. El mismo clan Lee. ¿Qué disparate está diciendo este hombre? Solo compartimos el apellido Lee de Jeonju. Yo nací en Pyeongsan y he vivido toda mi vida como un ciudadano común y pobre. El Partido de la Independencia, fundado conjuntamente por la facción extranjera y la Sociedad de la Independencia. Aunque la fiebre democrática provocó un síndrome de fundación de partidos entre los imitadores de la Sociedad de la Independencia, ninguno pudo competir con el Partido de la Independencia. Y Lee Seung-man, quien heredó toda la ortodoxia y el linaje dentro de ese Partido de la Independencia. Era alabado como el símbolo de la monarquía constitucional y quien sembró la democracia liberal en la tierra de Corea. Visto así, no sería exagerado decir que el poder de Lee Seung-man era incluso mayor que el de Lee Ban-yong, quien dirigió la claramente inconstitucional rebelión militar. Mientras que Lee Ban-yong tenía la infame reputación de haber derrocado al emperador cegado por el poder con el respaldo del ejército, su sucesor Lee Seung-man no estaba manchado por tal inmundicia. Ahora solo tenía que superar bien las elecciones cada 4 años, servir como primer ministro algunas veces más y asegurarse de nombrar un sucesor adecuado que no buscaría venganza cuando muriera, y eso sería todo. ¿No era esta una vida verdaderamente perfecta? Pearl Harbor de América está en llamas. Japón ha iniciado la guerra. ¿Cómo es posible una guerra cuando Rusia está observando con los ojos bien abiertos? Hubo un tiempo en que pensaba así. ¿Hasta qué estalló esta maldita guerra? No habían pasado ni 35 años desde que todo el territorio nacional cayó en manos de Japón durante la guerra ruso-japonesa. Más allá de que la generación que experimentó esa humillación seguía viva y coleando, todavía eran la clase dirigente de la sociedad. Primer ministro, ¿qué está pasando? Rusia debe tener acuerdos secretos. Es demasiado extraño que la flota del lejano oriente esté tan tranquila. Pero viendo la neutralidad que ha mostrado recientemente el zar de Rusia, ¿nos está abandonando? Ni se te ocurra decir eso. Dicen que quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Aunque nadie previó esta guerra, todos corren hacia él desesperadamente, bombardeándolo con todo tipo de preguntas. Como si exigieran respuestas. Ya sea tomando medidas, proponiendo soluciones o al menos definiendo claramente una dirección. Y Lee Seung-man, quien recibió todas esas interrogantes. Primer ministro. Como estamos en privado, hable con libertad. Me incomoda tanta formalidad. Unam. ¿Qué lo trae por aquí? Fue a ver a Lee Dong-hui, el líder indiscutible del ejército. Sí, porque el gobierno había ignorado el comportamiento semi-independiente del ejército. Además de que el maestro Lee Ban-yong había delegado todo su control al hombre frente a él, ¿no era todo para un momento como este? Esos locos estuvieron callados y finalmente atacaron hasta Taiwán y Filipinas. Ahora está tranquilo, pero no sería extraño que atacaran Corea en cualquier momento. También escuché las noticias. Dicen que toda la flota americana se hundió en pleno día.
De la noche a la mañana llegó un desequilibrio en el poder naval del Pacífico. La situación ya estaba más allá de lo que la flota del Lejano Oriente podía manejar. Sin embargo, era comprensible que Lee Seung-man temblara de ansiedad ante la respuesta tibia, casi inexistente, de Rusia. Pero Lee Dong-hui parecía un poco más calmado. Por ahora no invadirán tierra coreana. ¿Está seguro? Al menos hasta que devoren todo ese sudeste asiático. Y después de eso, ¿qué cree que pasará? Eso ni yo lo sé. No es como si pudiera leer las mentes de esos tipos sentados en el cuartel general. Que su objetivo inmediato no era esta península. De eso al menos Lee Dong-hui podía estar seguro. Aunque no puedo garantizar que eso dure eternamente. Supongamos que verdaderamente el imperio japonés ha crecido lo suficiente como para establecer un imperio colonial y desafiar la hegemonía rusa en el lejano oriente. ¿Realmente Rusia protegerá a Corea en ese momento? ¿No podrían entregar Corea para proteger China? Por más marginada que estuviera Corea, la guerra anterior les había enseñado la crueldad de la política internacional. Era inevitable sentir ansiedad debido a esa historia de aprender la crueldad en carne propia. Hablando estrictamente, ya ni siquiera somos un protectorado. Solo somos una nación aliada. Aunque liberarse del estatus de protectorado con sus restricciones diplomáticas fue un acto orgulloso que anunció al mundo la culminación de la independencia, ahora que veían al imperio japonés iniciar otra guerra, resultaba algo arrepentible. Hemos aumentado nuestro gasto militar a nuestra manera, pero seré honesto. El poder naval japonés está más allá de lo imaginable. Con el poder de nuestra Corea es absolutamente imposible detener su desembarco. Este es un hecho inevitable y obvio. No importa cuántos cañones costeros instales o cuánto desarrolles el ejército terrestre, no es fácil prevenir un desembarco naval enemigo. ¿Cómo podrías tapar todas las fugas con dos manos cuando no sabes ni dónde ni cuándo vendrán? Está pidiéndome que anuncie ese hecho con mi propia boca. Nam. Te diré algo ahora. ¿Sabes por qué este país prioriza el ejército sobre la armada? La razón por la que desarrollaron el ejército cuando Rusia es el único país con el que comparten frontera terrestre. Bueno, por la influencia rusa. Así es. Naturalmente nos concentramos en el ejército, que es más barato tanto en costos como en tecnología, debido a la gran influencia de su ejército. Se podría decir que los imitamos. Entonces el ejército de este país. Bueno, no sería mentira decir que se parece un poco al ejército imperial del zar, ¿verdad? General, ¿por qué menciona eso de repente? Mi antiguo maestro, el general Brikima, me envió una carta después de mucho tiempo. Dijo que alguien iría al lejano oriente. Que nos preparáramos con anticipación. Lee Dong-hui, quien mantenía su conexión con el general Vertico Brikima desde el frente oriental, recibió recientemente noticias sorprendentes de él. Roman Kontratenko, él viene al lejano oriente. ¿Por qué él? Nam, si yo fuera el cuartel general japonés, ni siquiera consideraría estrategias o tácticas, no daría ni un paso en las 8 provincias de Corea. ¿Por qué? Puedes preguntarle a cualquier miembro del destacamento de avanzada coreano. Hace 33 años, ¿cuántos soldados imperiales fueron barridos como insectos en la fortaleza de Lusun? No importa aunque no sea el mismo general que era como el ángel de la muerte en aquella época. Dicen que podría convertirse en mariscal del imperio ruso. El solo hecho de que el general Roman venga debe considerarse como una garantía parcial de la paz en el lejano oriente. Aunque seguimos sin conocer su propósito, está bien así. Yo me encargaré de recibirlo, tú no necesitas preocuparte por eso. Se lo encargo. Lo importante es que el general Roman viene a este lejano oriente. No hay de qué preocuparse. Todo saldrá bien. Es que el general Roman es realmente bueno controlando al imperio japonés. Si aún así intentaran pisar tierra coreana, sería como si el ejército imperial declarara que caminaría voluntariamente hacia el matadero. En la época en que el general Dukovsky era comandante del distrito militar y gobernador general de Amur. Es decir, exactamente cuando él andaba por aquí y por allá con sus insignias de coronel, comiendo arena como un tonto del pueblo. Verdaderamente ha cambiado mucho. Comparado con entonces, el lejano oriente se había transformado irreconociblemente. Las vías férreas de Manchuria ahora tienen dobles vías por todas partes, incomparables con la construcción inicial de la vía única del ferrocarril transiberiano. Ya casi no se ven trabajadores que deberían llamarse refugiados más que residentes, ni inmigrantes recién llegados cultivando tierras o recibiendo jornales. Edificios urbanos bien organizados por sectores. Carreteras invariablemente pavimentadas con carruajes y automóviles circulando. Incluso las brillantes luces callejeras que no se apagan de noche y el paisaje nocturno que ni el cristal puede ocultar. Si dijera que hay más edificios de piedra que de madera en este lejano oriente, ¿hasta el difunto general Dukovsky se negaría a creerlo? Manchuria, dicen que es Manchuria.
Ahora dicen que ya casi no se usan términos como Siberia Oriental o Lejano Oriente. Dicen que cada región, calle y carretera tiene un nombre que muestra su personalidad, haciendo palidecer la época en que todo se llamaba simplemente Amur. Pensando que ya no había nada que pudiera sorprenderlo a su edad, después de exclamar varias veces su asombro ante este flujo y desarrollo del tiempo, Roman emprendió nuevamente varios días de viaje. Un poco más silenciosamente que antes. Sin encontrarse particularmente con nadie en el camino, a través de un tren alquilado por completo. Y cuando este viejo cuerpo que se cansa fácilmente incluso en un corto viaje bajó del tren y salió a la estación. Le doy la más sincera bienvenida, general. Oh, uno de mis subordinados lo visitó antes. Tukachevsky. Fue un joven impresionante. Recibí mucha ayuda de él. Roman, me llamo Roman. ¿Quién en Asia no conocería su nombre? Lo recibe un joven muchacho completamente calvo a pesar de parecer 30 años más joven que él. Chiang Kai-shek. El hombre que logró, aunque imperfectamente, la unificación de China Central. El dictador llamado Presidente de la República de China. Y además, estoy muy agradecido por su visita en un momento tan oportuno. Quien más pasa noches en vela por el levantamiento de aquel país insular. Probablemente coexisten en él el miedo y la codicia, ya que Japón ataca sin vacilación todas las concesiones e islas que ni siquiera él se atrevía a tocar. La codicia de querer recuperarlo todo al final, como sucedió con los puertos cercanos a Nanjing, después de observar. Y por otro lado, el temor de que no se conformen con esas concesiones y puertos y avancen más. Soy yo quien debería estar agradecido por tal recibimiento. Roman estaba seguro. Entonces, pasemos por aquí. Muy bien. Seguro de poder satisfacer la codicia del presidente y ayudarlo a superar sus temores. Capítulo 187. Los 4 países responsables del poder militar en el sudeste asiático junto con Estados Unidos. Inglaterra, Francia, Australia y los Países Bajos. Por más que Pearl Harbor hubiera ardido, Chiang Kai-shek pensaba que la ofensiva japonesa se detendría en algún punto ya que estos 4 países aún seguían en pie. Bélgica ha sido invadida. Alemania está apuntando a París. Es una guerra mundial. ¿Van a declarar la guerra así, sin más? Todavía pueden garantizar que la Alemania nazi y Japón no hicieron tratos secretos. Pero eso fue antes. Al imperio japonés, eso no lo detendrá. Aunque Estados Unidos proclame que irá a la guerra, por ahora es imposible que cruce el Pacífico. Se supone que estos 4 países deberían detener a Japón en el sudeste asiático, pero dicen que Francia está en peligro. Naturalmente, Inglaterra se preocupará más por Alemania que está bajo su barbilla que por la situación en Asia, y en consecuencia, Australia y los Países Bajos tampoco tendrán fuerzas para enviar tropas a Asia. Prueba de ello es que ni siquiera hay contraataque a pesar de que la Marina Británica, incluido el HMS Repulse, sufrió daños en el bombardeo de Hong Kong. Por ahora, ninguna de las potencias occidentales puede extender su mano hacia Asia. El té tiene un sabor verdaderamente exquisito. Jojo, me alegro de que le guste. Excepto Rusia, que es el único país neutral. El perro del zar, ya no lo es más. Es un hombre que merece ser llamado padre de la nación. Un general que goza del respeto de todos. Gracias a él, pudimos ganar la guerra de unificación de la planicie central, aunque de manera incompleta, y también pudimos derrotar a esos comunistas que se habían aliado con Inglaterra. No sería mentira decir que la ayuda de este hombre trajo la paz a la República de China. En este momento, todas las habilidades de Chiang Kai-shek, quien había ascendido de simple oficial militar a la posición de presidente, comenzaron a manifestarse ferozmente. Ha venido a pesar de su edad avanzada. Significa que tiene algo que ofrecer y algo que obtener. Rusia también debe estar molesta e inquieta por ese Japón que amenaza la hegemonía del Lejano Oriente. Por más que hablen de neutralidad, seguramente desean una neutralidad donde su propia hegemonía esté asegurada. Así que bastaría con unirse moderadamente y expulsar a esos tipos del continente. Se lo digo de antemano, el imperio no entrará en guerra con Japón. Sin embargo, antes de compartir la copa de la amistad, al establecer esta premisa, Chiang Kai-shek no pudo evitar detenerse por un momento. ¿Eso significa que van a quedarse observando sus acciones hasta el final? ¿Por qué? Es un asunto que decidirá el zar. Mi opinión no es lo importante. No, esto no puede ser. De todos los demás, Rusia no puede hacer esto. Entonces, me está diciendo que debo aliarme con Inglaterra, que ha estado perturbando esta planicie central durante más de 100 años y que incluso recientemente ha estado apoyando a los comunistas. Por supuesto que no. Los ingleses no son gente de fiar. Digamos que no vale la pena derramar sangre junto a ellos. Más allá de si le agradan o no las potencias occidentales,
aliarse con ellos no es una buena opción por más urgente que sea la situación. El resentimiento hacia ellos acumulado desde la época Inés es inimaginable, e incluso si se vieran obligados a aliarse con ellos, podríamos tener que ceder nuevamente los puertos y las concesiones. Desde el punto de vista de Chiang Kai-shek, esas potencias occidentales y Japón no tienen diferencias fundamentales. Simplemente significa que ambos países son invasores obsesionados con el imperialismo. A pesar de todo, quiero creer que ha venido aquí para darle una respuesta a este humilde servidor. El sur de China ya está perdido. Deben cederlo por ahora. Cuando dice por ahora, hay que recuperarlo. No es obvio. No pueden ayudar, así que recupérenlo por su cuenta. ¿Puede haber palabras más irresponsables e insinceras que estas? Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, les brindaremos un sólido apoyo. Eso es tremendamente insuficiente. Si al menos ustedes no les hubieran proporcionado petróleo y acero, si no les hubieran transferido tecnología aeronáutica, la situación podría haber sido menos grave, pero las cosas han cambiado. Cuando se estableció que no habría participación en la guerra, Chiang Kai-shek, cada vez más frío, no dudó en criticar a Rusia. Ustedes cometieron un gran error. ¿Fortalecieron a Japón para contener a Estados Unidos? Fue excesivo. Demasiado excesivo. Ahora el imperio japonés, basándose en su poder naval y aéreo, creará una red que se extenderá por el sudeste asiático hasta el Pacífico Sur. Numerosas islas se convertirán en sus puertos y bases aéreas, y quizás los nativos que gemían bajo las potencias occidentales se unan a ellos. Sabía que diría eso. Observar sin derramar sangre, hasta yo me avergüenzo al decirlo. Bueno, no hay necesidad de decir tanto. Aunque Chiang Kai-shek había sido bastante duro en sus críticas, cuando Roman lo reconoció, se sintió un poco inquieto y no insistió más. De todos modos, ni siquiera esperaba que Rusia rompiera su neutralidad por unas cuantas palabras en esta reunión. Aunque no pueda tomar la mano que el presidente ha extendido y levantarla en alto, permítame hacerle una pregunta. Hable con libertad. El presidente Chiang sería capaz de aliarse con cualquiera por el bien de la planicie central. Por supuesto. Incluso con el Imperio de Corea o los comunistas. Aunque podría parecer una respuesta a su pregunta irrespetuosa anterior, Roman no mostraba tal intención. Chiang Kai-shek no pudo responder fácilmente. El presidente Chiang Kai-shek. Este hombre tiene más ambición que capacidad. ¿Unificación de la planicie central? Solo fue un éxito en palabras. No fue prácticamente un fracaso. La región de Mongolia lleva mucho tiempo independizada. Los comunistas, aunque dispersos y fragmentados, siguen parasitando perfectamente este país. El interior profundo y la región del sur de China siguen sin alcanzar el poder administrativo del gobierno de Nanjing. Es decir, la victoria del presidente Chiang debe verse simplemente como haber puesto orden entre los señores de la guerra. Por eso, quizás la ambición del presidente Chiang era incluso puramente sincera. La completa unificación de la planicie central. Y después, el poder indefinido. Aunque pueda ser aclamado como un héroe que luchó contra las potencias extranjeras y reconocido como el sucesor de Sun Yat-sen que levantó la República de China, en realidad está destruyendo la democracia más que nadie. El presidente es diferente al zar. Este hombre intentará aferrarse al poder hasta su último aliento. Un poder que no puede soltar. Un gobierno que no es ni institucional ni tradicional. Esa es la verdadera naturaleza del poder que este dictador tiene en sus manos. La naturaleza de estos tipos es sorprendentemente simple. Codicia sin creencias ni filosofía. Resultados sin importar el proceso. Critica la alianza entre el ejército comunista e Inglaterra, pero cuando se vea presionado, ¿qué hará? Es el tipo de persona que no dudaría en aliarse con ellos. ¿Y solo con los comunistas? Inglaterra, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Australia. Se aliaría con cualquiera para lograr sus objetivos. Después de esta reunión, seguramente las potencias occidentales buscarán al presidente Chiang. Probablemente vendrán aquí y dirán lo mismo. Que pueden reemplazar el papel del imperio ruso. Que debemos unirnos para expulsar primero a los japoneses que tenemos frente a nosotros. Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Quizás tales contactos ya han ocurrido y el presidente Chiang está sopesando sus opciones ahora mismo. Sin embargo, Roman conocía claramente la diferencia entre él y esos tipos. Lo importante al final es que ellos tampoco pueden ayudar a la República de China por ahora. En este lejano oriente, nadie sabe manejar mejor al ejército japonés que yo. Así fue en el pasado y así será en el futuro. Y que son infinitamente menos confiables en comparación con el valor del nombre de Roman. Lo que quiero decir es simple. Está bien expulsar a los comunistas, está bien pedir ayuda a otros, pero al final hay una sola cosa que no debe olvidar. ¿Qué cosa?
que nunca debe luchar contra Japón a menos que sea una guerra en el continente chino. No hay razón para hacerlo en primer lugar. La República de China no debe ayudar a esas potencias occidentales. Si lo hace, ¿no se volvería demasiado fácil esta guerra del Pacífico? Esta no es una guerra para detener el imperio colonial de Japón. Es una guerra para detener a aquellos que han invadido China. Si recibimos ayuda de las potencias occidentales, ¿quieres decir que podríamos vernos arrastrados a su guerra? Exactamente. Este dictador comprende rápidamente, pues al menos tiene cierto criterio sobre lo que puede y no puede hacer. ¿Y si nos aliamos con aquellos que no traerían problemas? Corea o los comunistas. Firmar un tratado con Corea y cooperar con los comunistas no sería una pérdida. Los perros de caza se pueden cocinar después de usarlos. Ni siquiera había considerado la arrogante idea de usar a la República de China para castigar a Japón. Esto era igual de absurdo que la idea de fortalecer a Japón para contener a Estados Unidos. Al final, el poder militar debe manejarse directamente, sin depender de otros países. En ese sentido, Roman estaba seguro de que el presidente Chiang no rechazaría esta propuesta. Como se dijo antes, este hombre es un dictador que rechaza la democracia. Al final, lo único que le importa es mantener su poder intacto mientras viva. No podía ser un hombre más simple de manejar. Cuando la guerra estalló simultáneamente en Oriente y Occidente. Ja, 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 ja. Es la guerra. Guerra. Jugasvili reía a carcajadas en su despacho. Como un buscador que encuentra una mina de oro. Como un sacerdote que recupera una reliquia sagrada. Jugasvili no pudo contener sus gritos de alegría, habiendo interpretado a su manera lo que esta guerra significaba. Sí. ¿Cómo se atreve un simple presidente a desafiar al zar? Ustedes son perros. Herramientas. No son más que piezas de ajedrez, espantapájaros incapaces de hacer nada por voluntad propia. A los ojos de Jugasvili, esto no era una guerra. Era un teatro de marionetas bailando con hilos. Sobre eso, he oído que la ofensiva de la Alemania nazi no parece normal. Dicen que el BEF, movilizado por primera vez en 25 años, no tiene muchos efectivos. Ah, sí. Francia está destinada a perder. ¿Tiene alguna fuente de información que nosotros desconozcamos? No tengo nada de eso. Solo puedo saberlo por este sexto sentido que va más allá de los 5 sentidos. Es mi destino tomar la cabeza de ese Führer nazi. Siendo así, ¿cómo podría ganar Francia? Aunque se oye un murmullo silencioso diciendo loco de mierda, tal vulgaridad no puede dañar esta euforia. La rebelión del Führer, que el mundo desconocía, terminó en pocas semanas. Este fue un acontecimiento lo suficientemente importante como para considerarlo un punto de inflexión en la historia. ¿No había intentado un simple estudiante reprobado sacudir el gran plan del zar, que nunca antes se había tambaleado? Aunque fue demasiado breve para sacudir el gran plan. Alemania, que había tomado el camino de la rebelión con la anexión de Checoslovaquia, volvió a su curso normal tan pronto como estalló la Guerra del Pacífico. ¿Lo entiende? Debemos movernos teniendo en cuenta la futura derrota de Francia. Debemos prepararnos para la expansión del Lebensraum más allá de Europa Central hasta Occidente, y para el holocausto que servirá para aplacar las ideologías cuando los refugiados judíos aumenten exponencialmente. Aunque interiormente nunca lo admite y externamente tampoco le muestra particular respeto. A estas alturas, incluso Bronstein tenía que reconocer algo. Que aunque el cerebro de ese tipo estaba trastornado, ya sea por su capacidad o por lo que fuera, siempre terminaba teniendo razón. Francamente, por más que la Ojrana trabajara arduamente, era imposible saber si era cierta esa batalla de ingenio entre el zar y el Führer de la que hablaba el primer ministro. Tampoco entendía muy bien por qué era algo tan fatídico e histórico. Sin embargo, como la ropa que se humedece con la llovizna. Entonces, ¿si Francia es derrotada? ¿Dice que se rendirán sin resistencia? Se dividirán en 2 grupos. Los que abogan por la rendición y colaboran, y los que eligen resistir. Y después de que Francia caiga será nuestro turno de entrar en guerra. No, no. Director, no debe pensarlo tan simplemente. Así como yo tengo un destino asignado, ese Führer nazi también tiene más tareas por cumplir. Solo cuando termine eso, tendrá el valor, el derecho de morir. Ahora lo entiende. Aunque Bronstein realmente no entendía nada por más vueltas que le diera a esta conversación, asintió por el momento. Así que todavía no. Esperaremos. Después de ver cómo el BEF y el AEF, que una vez llenaron el frente occidental, vuelven a aparecer y luchan desesperadamente. Los ojos semicerrados del primer ministro brillaron. Después llegará nuestro turno. Pueden ser meses. Pueden ser años. Pero ese día llegará. Bronstein, que
que había perdido el valor de seguir preguntando al primer ministro, que era más que confiado, fanático, se concentró después en las tendencias del frente occidental. Y, poco después, los tanques alemanes comenzaron a cruzar las Ardenas, en la frontera francesa. Quizás ese día estaba llegando más rápido de lo esperado. Capítulo 188. Una semana desde el inicio de la guerra. El fantasma del frente occidental finalmente comenzó a recrear el pasado, atravesando 2 décadas de historia. Para explicarlo mejor, esta invasión nazi a Francia no era simplemente un conflicto entre el gran ejército francés y la Wehrmacht. En tan solo una semana, se convirtió en una clara guerra mundial que involucraba a numerosos países. El gran ejército francés, la unidad de inteligencia belga, la Legión Checoslovaca Libre, Luxemburgo, Países Bajos y la Fuerza Expedicionaria Británica, BEF. Sin embargo, la mayor diferencia con lo ocurrido hace 20 años era la ausencia del frente oriental. A diferencia del pasado, en esta guerra que ya no se libraba en 2 frentes, Adolf estableció varios principios. 1. Tomar Francia por sorpresa y acabar con ella en poco tiempo. 2. Si es posible, establecer acuerdos con Inglaterra y Estados Unidos, pero si es difícil, no rehuir al conflicto. 3. Si se llega a una guerra con Inglaterra y Estados Unidos, asegurarse de que nunca coincida con el periodo de confrontación con Rusia. En realidad, bastaba con considerar solo el tercer principio. Así es. Adolf no tenía ninguna intención de atacar Polonia. Si Rusia hubiera mostrado aunque fuera un poco de debilidad, quizás no habría abandonado esa idea, pero hay que reconocer lo evidente. El zar del imperio sigue siendo fuerte y Rusia se mantiene firme. Solo en el último momento, en el verdadero último instante, empuñaremos las armas para negociar. Solo después de que todo eso termine, se le otorgará a esta nación lo que se podría llamar un verdadero Lebensraum, una victoria genuina. Incluso Adolf no creía que pudiera ganar una guerra contra Rusia. Una guerra contra Rusia mientras se enemista con los inalcanzables Estados Unidos y con una Inglaterra que aún no ha caído. En el momento que intentaran ganarla, esta invasión a Francia se volvería inútil. Todavía había quienes cuestionaban estos grandes planes del Führer. ¿Qué pasará si Rusia se une a Inglaterra o Estados Unidos? ¿No predijo usted mismo la caída de Japón? El principal ejemplo era el general Franz Halder, un hombre con cierto sentido político, que había probado su valía militar desde la Gran Guerra y que no estaba completamente absorto en la ideología nazi. El Führer quería reafirmar sus directrices a este Halder. Halder, ¿sabe por qué rechacé su plan contra Francia? Porque una ofensiva frontal con 500.000 soldados regulares bien entrenados tomaría demasiado tiempo. Eso también es cierto. No atacar por sorpresa, qué absurdo, como si fuera un duelo de caballeros. Pero no es solo eso. Había otras razones. Por supuesto que las había. Desde que asumí el cargo de Führer, todas mis acciones tienen una justificación válida. Sabía que aunque el jefe del Estado Mayor del Ejército Halder gritara «Heil Hitler», con sus labios, en su interior no era tan devoto al nazismo. Por eso Adolf podía explicarle en este momento a Halder por qué su plan fue rechazado. Su plan, independientemente de su éxito o fracaso, corría el riesgo de desencadenar una guerra en 2 frentes. Guerra de trincheras, como si no fuera suficiente para incitar al zar dormido a abrir un frente oriental. En conocimientos militares, Halder probablemente lo superaba. También sabría más sobre suministros y operaciones. Y así debía ser. Pero Halder no entendía al zar, a las potencias occidentales, ni el futuro de Alemania. ¿Guerra de trincheras? ¿Darle otra oportunidad a Rusia para una guerra de desgaste? Ese sería el fin de nuestro país. ¿Lo entiende? Ni siquiera contemplaba abrir algo así en el este. Por eso se adoptó el plan de Manstein, quien pertenecía a una facción diferente a la de Halder. Porque Manstein abogaba por ocupaciones consecutivas y radicales. Porque planteaba una guerra corta que no daría tiempo a la creación de trincheras a lo largo de decenas o cientos de kilómetros. Su predecesor Beck renunció después de oponerse a la anexión de Checoslovaquia, argumentando que provocaría demasiado a Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Así fue. ¿Pero cuál fue el resultado? ¿Fracasamos? ¿Acaso Rusia impidió la anexión de Checoslovaquia? No. Al final yo tenía razón. Ahora solo nos queda la victoria, y desde ayer nuestras tropas han llegado hasta Sedan. Aunque podría considerarse un exceso de confianza, llegar hasta Sedan significaba prácticamente garantizar el éxito de la incisión. Si bien todavía existía la posibilidad de ser detenidos a mitad de camino y ser derrotados como Schlieffen, la ocupación de Sedan revelaba el error francés de defender únicamente la ruta norte hacia Bélgica. Ante las continuas afirmaciones de Adolf, armado con una confianza sin límites, Halder sentía que sus propios pensamientos se iban erosionando poco a poco. Y de repente, el Führer, que se había levantado de su asiento mientras hablaba, estaba cara a cara con él,
a apenas un palmo de distancia. Alder. Sí, mi Führer. Todavía desea sacar su pistola y matarme. ¿Quién diría semejante absurdo? Hitler el aventurero. El Führer apostador. Así me llaman en el ejército. Alder fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército no solo por ser un soldado que obedecía las órdenes estrictamente, sino porque tanto el ejército como el gabinete nazi consideraban que alguien de su calibre podría servir bien como puente entre ambos bandos. Reichenau. Es una conspiración del comandante en jefe Reichenau. Jamás he tenido tales pensamientos. Heil Hitler. Cuando ocupamos Renania. Cuando declaramos el rearme. Cuando tuvimos éxito con el Anschluss y obtuvimos los Sudetes. Y cuando devoramos Checoslovaquia, el vestigio del antiguo imperio dual. En cada momento, yo lo sabía. Cuando el veterano Alder se levantó de inmediato y gritó el Hitler de manera casi exagerada, Adolf pareció perder el interés y volvió a reclinarse en su silla. Ah, ustedes no confían en mí. No intentan comprender mi destino y mi pesada responsabilidad. Yo, Alder, definitivamente no soy así. Casi desearía que esto fuera mi paranoia. Pero probablemente el zar de las tierras heladas ni siquiera tenga las mismas preocupaciones que yo. Él es alguien que no es cuestionado. Adolf, quien desde hace tiempo no solo se comparaba con el zar, sino que se medía contra él en cada oportunidad. Alder sabía que este era un momento en el que definitivamente no debía perturbar el estado de ánimo del Führer. Esta era una mentalidad que solo el Führer mostraba ocasionalmente, algo que ni siquiera el nazismo podía explicar. Pero si mis decisiones son cuestionadas, ¿cómo podré proteger a los arios de esa marea eslava? No es así, Alder. Sus palabras son correctas. Si el Sichersknitt de Manstein tiene éxito, nadie volverá a cuestionar las decisiones del Führer. Después de ocupar París. ¿Y tú? También necesitas ver nuestros Panzer llegar hasta la Torre Eiffel para creer. Yo no. Siempre he creído y sigo confiando absolutamente en sus palabras. Por favor, créame. Un juramento de lealtad aún más fuerte que antes. Mientras Alder continuaba hablando como lo haría un miembro acérrimo del partido nazi, Adolf, quien había estado disfrutando la situación por un tiempo, finalmente lo interrumpió. Si así lo dices, te creeré. Sin embargo, valoro más las acciones que las palabras. Ordene lo que sea. Aquellos que intentaron clavarme un puñal por la espalda, los que se opusieron a mí, rechazaron mi voluntad e intentaron difamar mis opiniones. Todos los que malinterpretaron mis órdenes y no reconocieron la grandeza de este Führer. Captúralos. Eso es algo que la SS debería. Me refiero a los que visten uniforme militar. De todos modos, una vez que la invasión a Francia tuviera éxito, los militares correrían a competir por mostrar su lealtad. Sin embargo, Adolf consideraba que precisamente esas personas eran elementos peligrosos, los que traicionarían cuando el país estuviera en peligro durante una guerra con el zar. Ese zar está paralizando la razón de toda la raza eslava día tras día. Había una razón por la que Adolf iba más allá del simple gobierno ideológico y llegaba a usar métodos tan extremos. No era para obtener París. Era para proteger el Lebensraum de los eslavos. Empecemos con, el ex jefe del Estado Mayor Beck. Empezaremos con él. El general Beck es respetado por muchos oficiales. Ahora es un anticuado con influencia limitada, que casi arruina incluso mi Anschluss. Sedan caerá en sus manos. El héroe del Marne, Foch, lleva mucho tiempo muerto y de los que recorrieron la Gran Guerra solo queda Petain, que ya pasa los 80. ¿Quién se atrevería a detener a la Wehrmacht? ¿Gamelin? ¿Mitterrand? ¿Tasigny? ¿Acaso Maxime Weygand, criado por el héroe del Marne, podría detenerlos? Es imposible. Ya es demasiado tarde. Ahora solo quedaba elegir el momento adecuado para marchar directamente hacia París. Desde el momento en que Sedan cayera en sus manos, las probabilidades de éxito del Sichersknitt aumentarían dramáticamente. Por eso Adolf podía dar tales órdenes a Alder sin vacilar. Tráeme las cabezas de aquellos que me niegan mientras visten el uniforme militar. Ahora tú también lo sabes, ¿no? Que yo tenía razón. Un logro que ni Alder podía negar. Aunque todos lo dudaran y calumniaran, el Führer Adolf lo había demostrado con resultados. El Führer tiene razón. El Führer siempre tuvo razón y siempre la tendrá. Alder, quien ya no podía pensar con normalidad, había llegado al punto de negar todos sus pensamientos anteriores. Y unos días después, mientras la Wehrmacht estaba en guerra, numerosos oficiales comenzaron a caer en manos de Alder. La SS solo ayudaba en el proceso. Si el antiguo imperio alemán tenía el alto mando del ejército, OHL, la Wehrmacht tenía el alto mando del ejército alemán, OKH, que cumplía ese papel.
Había una buena razón por la que este alto mando supremo aprobó una operación basada en palabras como corto plazo, sorpresa, movilidad y relámpago, en lugar de una guerra que movilizara todo el poder nacional. Porque esta operación Sichersknitt de Manstein era el único campo de batalla favorable para Alemania. Si se abrían trincheras y comenzaba una guerra de desgaste para destruirlas, Alemania perdería inevitablemente. Era un destino inevitable de derrota para Alemania, sin importar si era en el frente oriental o en el occidental. Por lo tanto, debía minimizar el riesgo de una guerra en dos frentes, impedir a toda costa que la guerra se prolongara y, finalmente, maximizar el efecto sorpresa. Ese era el bosque de las Ardenas. Un territorio donde se solapaban Bélgica, Luxemburgo y Francia, con una topografía ambigua en cuanto a quien debía defenderla. Una región con pocas tropas estacionadas y sin las sólidas defensas que caracterizaban la línea norte de Maginot. Manstein estaba convencido desde el momento de planificar la operación que esta zona de responsabilidad ambigua era la clave. Al comparar las fuerzas de Francia y Alemania, excluyendo la superioridad tecnológica, si solo se miran los números, todo era similar: el número de tropas, tanques, suministros almacenados. De hecho, en términos de potencia de artillería, la evaluación general indicaba que Alemania estaba más del 30% por debajo de Francia. Lo único en lo que dominaban era en los aviones producidos incesantemente en las fábricas. Además, cuando las capacidades de ambos bandos se habían expuesto hasta cierto punto y las rutas de ataque eran algo obvias, ambos países pensaban de manera similar. Las condiciones son más fáciles de defender que en la época de Schlieffen. Si van a atacar por sorpresa, tiene que ser por el norte, ¿no? Definitivamente solo hay respuesta por el norte. Si hay guerra, el único camino es la costa norte donde se extienden las grandes llanuras de Bélgica, Países Bajos e incluso Dinamarca. Precisamente porque todos pensaban así, Manstein eligió el bosque de las Ardenas. Porque desde un punto de vista sensato, conducir tanques a través de un bosque era una locura. Porque ambos bandos habían aprendido durante los 5 años manteniendo el frente occidental lo estancado y desfavorable que era para el atacante el combate en terreno difícil. Además, el bosque, el más difícil entre los terrenos difíciles, con abundantes árboles que servían como cobertura para batalla en altura, era un terreno que casi ni merecía llamarse ruta de ataque. Romper el sentido común y las expectativas del enemigo. Pueden criticarlo como una apuesta que arriesga el destino nacional en tácticas de engaño. No hay nada que objetar incluso si lo llaman una fe ciega que depende más de la incompetencia del enemigo que de la propia capacidad. Pero, esta guerra solo se puede ganar así. Este hecho lo sabía Manstein, lo sabía el Führer, y el OKH tuvo que reconocerlo después de la anexión de Checoslovaquia. Era demasiado tarde para esperar el momento óptimo que garantizara una victoria 100% segura. El tiempo que se les había dado era solo el que el imperio japonés les había conseguido. Nadie podía saber cuánto duraría.